en materia de gestión documental y administración de archivos, que estará a cargo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el acompañamiento también del Archivo General de la Nación y el Archivo General del Estado de Oaxaca. A continuación, presentaré a las personalidades que nos acompañan en este acto, agradeciendo, por supuesto, su presencia. Maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación. Nos acompaña también el ingeniero Alfonso Rojas Vega, director general de Gestión de Información y Estudios del INAI. Licenciado Jorge Álvarez Fuentes, director general del Archivo General del Estado de Oaxaca. No quisiera dejar de mencionar al licenciado Armando Ortiz González, director de Gestión Documental de la Dirección de Gestión de Información y Estudios del INAI. Muchas gracias, licenciado Armando. Y también damos la bienvenida y agradecemos la presencia de quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de este acompañamiento formativo. Maestra Claudia Aline Escoto Velázquez, subdirectora de Gestión Documental de la Dirección General de Gestión de Información y Estudios del INAI. Maestra Miriam Martínez Mesa, responsable del Archivo de Concentración del INAI. Licenciado Luis Alfredo Romero Pérez, jefe del Departamento de Información de la Dirección General de Gestión de Información y Estudios del INAI. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. A continuación, cederé el uso de la voz a la maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, para que nos brinde su mensaje. Muchas gracias, Anibet. Con el gusto de saludarles a todos en nombre del doctor, mi titular, el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, titular del Archivo General de la Nación. Pues nos complace estar aquí con ustedes, acompañándolos en esta jornada de capacitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y principalmente a las autoridades del estado de Oaxaca que se suman a esta causa, que principalmente el AGN es uno de los que preside y por supuesto lidera a nivel nacional, como presidente del Consejo Nacional de Archivos y con la responsabilidad de llegar a todos los estados, qué mejor de la mano del INAI, de los órganos garantes y por supuesto de la compañía de los archivos generales estatales, en este caso el Archivo General del Estado de Oaxaca, a través del maestro Jorge Álvarez Fuentes, que por supuesto trabajamos mano a mano para que en la medida de lo posible podamos aprovechar estas oportunidades, estos espacios que nos brindan otras instituciones y por lo cual pues podemos llegar a todos los sujetos obligados. Para nosotros es importante que se lleve a cabo la capacitación en los estados, repito, a partir de estas alianzas y principalmente a través del Archivo General del Estado, porque es la entidad especializada en la materia, porque es quien está de acuerdo a la ley general estatal, a la ley estatal y de acuerdo a la ley general de archivos, son las instituciones empoderadas que tienen la facultad y la responsabilidad de llevar la materia y por supuesto ser ejemplo y referente para otras entidades y otros sujetos obligados en cómo se tiene que aplicar e implementar esos principios y bases archivísticos como lo pide la ley general. Por supuesto, para nosotros es importante que los sujetos obligados tomen conciencia y relevancia de las obligaciones que la ley general y la ley estatal en materia de archivos pide. La capacitación es el punto medular
y más ahora en estos contextos de cambios de administración, en donde principalmente lo estamos viviendo en los municipios, pero que en breve también el gobierno estatal va a tener que pasar por esos procesos de acta, entrega, recepción. Acta, entrega, recepción, que es el todo y el nada. Nosotros tenemos, a partir de esta nueva administración en el AGN, experiencias en donde se preveía los cambios de gobierno estatal y al 5 que culminara, a 5 minutos de que culminaran las gestiones de gobierno estatal, pedían al AGN asesoría, acompañamiento para preparar el acta de entrega de 6 años de gobierno. A 5 minutos de entregar la gestión administrativa de un gobernador. Esto es imposible, señores. Por favor, la ley general y la ley estatal obliga que desde el día 1 que empieza una gestión de gobierno o una gestión administrativa, comiences a preparar tu acta de entrega, recepción, no lo dejes al final. Diría mi jefe, no seas de las personas que dejan al final todo y estás verificando tu auto el último día. Es un caos, eso es igual a caos y a falta de responsabilidad. En el caso de la ley es lo mismo, y más cuando es trabajar archivos, información, documentación, porque en el momento que tú ejerciste recursos públicos, debiste de haber dejado evidencia, testimonio y pruebas fehacientes de esa correcta gestión administrativa y gestión de gobierno. Ahora las lecturas de las inexistencias a partir de la interpretación de la ley general y estatal es que una inexistencia es igual para nosotros como AGN a un posible acto de corrupción en el momento que eliminas, sustraes, ocultas o inclusive tu negligencia, que ahora ya no va a ser tomada como tal, puede ser susceptible o propicias a un posible siniestro. Y es por ello que para nosotros es importante que la implementación de la ley se lleve a cabo con pleno conocimiento de la parte técnica archivística. La ley general es una ley muy técnica. Como toda ley especializada en sus materias, esta no es la excepción. Hasta para una lectura congruente, razonada, debes de saber de archivo. Hay términos técnicos que muchos no conocen y malinterpretan. Por supuesto, no aplican correctamente. Para la AGN es importante la capacitación porque además de que cada sujeto obligado es responsable de tener un programa de capacitación al interior de su institución, este debe de basarse en los principios archivísticos. No hay excepción, nada te exime ni te exenta de la responsabilidad. Felicito y agradezco que hayan extendido la invitación a municipios, porque ellos ahorita en este momento son 153 municipios que tienen la responsabilidad de entregar e iniciar una gestión de gobierno cabal a la ley general y a la ley estatal. No hay excepciones. Los órganos de control, los órganos de vigilancia tienen que tomar la responsabilidad de hacer auditorías archivísticas. No lo dejemos al final. Eres susceptible, todo sujeto obligado es susceptible a una auditoría archivística. Tenemos que promoverlas. Tenemos que hacer que la ley esté viva y se cumpla, no que sea letra muerta. Para ello es importante estas alianzas, para ello es importante estar de la mano de la transparencia, para ello es importante estar de la mano de los sistemas estatales anticorrupción, porque ahora la lectura de los archivos es transparencia y combate a la corrupción. Vamos más allá, se cambia el discurso. Los archivos es una responsabilidad y es la responsabilidad de todo servidor público. No nada más de la máxima autoridad, que por supuesto tiene que ser el máximo responsable de que los sistemas institucionales funcionen y que la ley se cumpla,
y dejar instituciones blindadas. Es la responsabilidad de cada servidor público. En el momento que tú apareces en la nómina de una dependencia de gobierno, se están ejerciendo recursos públicos para que tú ejerzas una función, atribución y competencia. ¿Dónde está el archivo que documenta ese actuar? La existencia que tú tienes en una institución. ¿Dónde está documentado? ¿En dónde están los archivos? Y si hablamos de bodegas, también es tu responsabilidad hacer el cambio de bodegas a archivos de concentración, organizados, bien administrados, y eso nos va a dar un excelente control de la documentación que resguardas. Eso lo pide la ley. Por ello, la importancia de que conozcas, aprendas, adoptes y adaptes la archivística como una herramienta dentro de tu gestión administrativa, y es una competencia más para que el servidor público tenga un actuar con apego a la ley de archivos. Por ello, la importancia de la capacitación, de certificarte, de aspirar a una profesionalización y, por supuesto, participar arduamente en tu institución con el porcentaje de responsabilidad que te toca en la gestión de asuntos que son reflejo de esa responsabilidad, de esa competencia, de ese cumplimiento de atribuciones y funciones que tiene tu institución. Muchas gracias por el espacio. Reitero la felicitación para que este mensaje llegue a todos los sujetos obligados y, por supuesto, de la mano de esta mega alianza que para nosotros es importante, y el papel del Archivo General Estatal, repito, es invaluable e importante. Para nosotros como AGN, desearíamos llegar a todos los municipios para conocer sus realidades y poderles llevar la capacitación que necesitan. Pero ahora el AGN necesitamos transformarnos en soporte, en plataformas digitales para llegar a más gente. No podemos, somos pocos, los recursos no son suficientes, por ello la importancia de estas alianzas, y qué mejor de la mano del INAI. Muchas gracias por el espacio, felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias, maestra Mireya, por este mensaje tan fuerte y contundente, venido pues uno de las instituciones rectoras en la materia de archivos, ¿no? Le agradecemos mucho su mensaje y le damos el uso de la voz al ingeniero Alfonso Rojas Vega, director general de Gestión de Información y Estudios del INAI. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, mi querida Tanibet. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con afecto, en primer lugar, a la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, obviamente la maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional de la AGN, a mi querido amigo el maestro Jorge Álvarez Fuentes, director general del Archivo General del Estado de Oaxaca, y sobre todo a todas y todos ustedes que son participantes en estos esfuerzos. Recordemos que el pasado 16 y 17 de agosto dimos inicio a estas jornadas de acompañamiento en materia de gestión documental y archivos en Oaxaca, que, como lo hemos comentado, pues están organizadas por el INAI, con el acompañamiento del Archivo General de la Nación y con los órganos garantes estatales, en este caso con el órgano garante estatal de Oaxaca. En aquella ocasión contamos con la presencia de la comisionada Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, coordinadora de la Comisión de Gestión Documental y Archivos del Instituto, de quien traigo un saludo afectuoso, y también de la comisionada María Antonieta Velázquez. Y vale la pena comentar que estas ahora llamadas jornadas de acompañamiento, bien lo recordará la comisionada María Antonieta,
ella recién llegada a su encargo, hará cosa de 2, 3 años, se fueron fortaleciendo las actividades en la materia, ¿no? Fue su interés y recuerdo que una de sus primeras acciones fue justamente la de organizar la entonces jornada de armonización legislativa que se dio a raíz de la publicación de la Ley General de Archivos. De ahí el interés, ¿no?, que han mostrado los órganos garantes estatales. En el caso específico de Oaxaca, ha contado con todo el apoyo institucional, y ahora con la reciente aparición hace 3 años, 2 años de entrada en vigor la Ley General de Archivos, pues solamente se sigue contando con el apoyo y con la mancuerna, que en este caso ha sido una mancuerna, vale la pena comentarla, positiva, con el propio Archivo General del Estado de Oaxaca, justamente para darle esa transitoriedad, ¿no? No es, es de todos conocido el hecho de que cuando aparecen las leyes de transparencia, la ley federal en el 2002, las posteriores leyes estatales y la Ley General de Transparencia en el 2015, obviamente el tema de los archivos se fue posicionando, ¿no?, como elementos básicos para garantizar derechos humanos, en este caso el derecho de acceso a la información, de protección de datos personales. Y es con la reforma constitucional de 2014, esto lo veremos más adelante, cuando se da ya esta obligación, porque así lo marca la reforma constitucional, de que las dos entidades rectoras, la entidad rectora en materia archivística, que indudablemente es el Archivo General de la Nación, y la entidad rectora en materia de los derechos de acceso a la información, pues tienen que conjuntar acciones, tienen que unir esfuerzos para obviamente garantizar estos derechos a través de ya de la obligación de acciones y de actividades en materia de organización archivística. Por eso es de gran beneplácito encontrar nuevamente en esta actividad, que fue producto de aquella jornada del 16 de agosto, y que a la par nació la necesidad de extender o de complementar estas jornadas de acompañamiento con otros 2 días, el día de hoy y el día de mañana, en donde tenemos la fortuna de tener la presencia ya directa de responsables de archivo, de sujetos obligados del ámbito estatal, de algunos municipios que también se encuentran por aquí presentes, y finalmente darle esa orientación, como bien lo comentaba la maestra Mireya Quintos, para darle la transitoriedad de la responsabilidad archivística a las entidades o a los archivos generales de los estados, obviamente con la participación, como así lo tiene, en el Consejo Estatal de Archivo de los órganos garantes estatales. Y sin duda uno de los factores determinantes para la construcción y la consolidación de este sistema nacional de archivos, con todo lo que representa su andamiaje normativo, sistemático, estructural y funcional, pues es justamente lo que comentaba la maestra Mireya Quintos, la capacitación de todos aquellos involucrados en la gestión de los documentos y archivos. Pues ya que para que una persona pueda ejercer de manera apropiada las funciones y obligaciones que ya exige la ley, es indispensable una base mínima de conocimientos, competencias y habilidades. Es por ello que se han venido realizando estos esfuerzos a lo largo y ancho del país. En los años transcurridos desde la promulgación de la Ley General de Archivos, como lo comentaba en 2018, para dotar a los servidores públicos responsables de los archivos de los conocimientos básicos para desempeñar sus funciones y participar en la construcción de sus sistemas institucionales de archivo. Los diversos foros, cursos y eventos que se dan para la difusión de la Ley General de Archivos han permitido que cada vez un mayor número de servidores públicos, en este caso responsables directos de archivos de las instituciones,
y de los propios ciudadanos conozcan el propósito, principios y sobre todo las obligaciones, porque ya no es un compendio de buenas prácticas, sino que ya son obligaciones establecidas primeramente en la Ley General de Transparencia de 2015 y después en la propia Ley General de Archivos, con relación al tratamiento de los documentos que finalmente son el reflejo y testimonio del quehacer institucional de las instituciones públicas. De la misma manera, se han realizado una gran labor de sensibilización sobre la importancia e impacto virtuoso que conlleva la organización adecuada y eficiente de los archivos públicos para la mejora en la gestión administrativa, la toma adecuada e informada de decisiones, la prestación de servicios de calidad, la transparencia y, por supuesto, la rendición de cuentas. Sin duda, se ha avanzado, pero los mayores retos creo que están por venir. La construcción de una cultura archivística nacional fundamental para el ejercicio del derecho a saber, para el conocimiento y la conservación y difusión de nuestro propio patrimonio documental, solo será posible a través de la apropiación y desarrollo adecuado y permanente de los procesos de gestión de los documentos y archivos públicos por parte de ustedes, los servidores públicos y responsables de archivo de las instituciones. No me resta más que agradecer a todos y todos ustedes su presencia y pues muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu mensaje, Alfonso. Ahora escucharemos las palabras del director general de Archivo General del Estado de Oaxaca, el licenciado Jorge Álvarez Fuentes. Por favor, adelante, licenciado. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero antes que nada agradecer la invitación para participar, para acompañar en este acto inaugural de este importante curso de capacitación sobre gestión documental y administración de archivos. Efectivamente, como ha quedado de manifiesto en los mensajes de Mireya Quintos y de Alfonso Rojas, el Archivo General del Estado de Oaxaca ha trabajado de la mano con el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. Esa alianza virtuosa existe desde el primer momento y vamos a profundizar en esa alianza. No puedo coincidir más en lo que se señalaba respecto de la importancia de la capacitación, de dotar de conocimientos a aquellos servidores públicos que tienen la responsabilidad de los archivos en sus respectivas instituciones, en los niveles del Estado, pero también en el nivel de los municipios. Y a mí me da particular gusto ver que tenemos un número muy importante el día de hoy. Seguramente tan solo en la plataforma de Zoom tenemos más de 90 participantes y seguramente estamos hablando de un número equivalente, si no es que más amplio, siguiendo en la plataforma de Facebook Live. Yo quisiera centrar mi mensaje destacando la valía, la importancia de los archivos, no solo dirigiéndome a quienes tenemos responsabilidades en los archivos, sino en general poner el énfasis justamente en eso que hemos destacado, que es la cultura de los archivos. La gestión documental es fundamental. Yo diría que es la piedra angular, precisamente porque en ella descansa, por una parte, el Sistema Nacional de Archivos, a nivel estatal, los sistemas estatales de archivos. Pero no solo es ese sistema, es el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Entonces, los archivos son la piedra angular y de ahí la importancia que la capacitación les aporte de manera permanente en estas jornadas. Alfonso hacía la referencia con gran tino. Estos esfuerzos se detonaron a partir de agosto. Aquí estamos en octubre y continuaremos de la mano el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, el Archivo General del Estado de Oaxaca, justamente en un proceso de capacitación permanente. ¿Para qué? Para que todos y todas conozcan las normas prácticas, aquellas técnicas archivísticas que se usan, que se necesitan utilizar de manera adecuada para hacer la correcta administración de documentos y expedientes de archivo. Decimos con mucha frecuencia, tenemos que aterrizar la Ley General de Archivos, tenemos que aterrizar la ley para los archivos del Estado de Oaxaca. Eso que decimos aterrizar quiere decir que todas y todos, decía Mireya con todo énfasis, todo servidor público está implicado en los archivos. No solo son los responsables, pero si trabajamos con los responsables de archivo, si ellos conocen esas normas, hacen suyo esas técnicas prácticas, administran los documentos y los expedientes de archivo en los distintos soportes, porque no solo se trata de la gestión documental en papel, se tiene que trabajar en los distintos soportes, porque lo que nos importa es la información que contienen. Solo así se puede efectivamente ejercer las dos vertientes, la ecuación que forma el derecho al acceso a la información, el derecho a la rendición de cuentas, el derecho a la protección de los datos personales, que van concomitantemente de la mano del derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Entonces, de verdad, para todas y todos ustedes que están iniciando con este acto inaugural el curso de capacitación, yo quisiera destacar que es importante que subrayemos que en esta labor un personal capacitado es una condición de posibilidad. Si todos y todas las personas y servidores públicos que tienen responsabilidad, ya no es una recomendación, ya no son buenas prácticas, es una obligación. Los archivos nos obligan. Eso significa contar con personal capacitado, instalaciones adecuadas. Todos aquí tenemos que tener claro que nuestros archivos no son bodegas. Los archivos tienen que tener los espacios adecuados, idóneos, para poder realizar las funciones, las atribuciones que marca nuestro marco jurídico. De ahí la importancia de este curso. Y déjenme terminar subrayando también dos elementos que es muy importante, sobre todo tomando en consideración, y celebro y me felicito de estar en esta sesión y de que haya una activa y numerosa participación a nivel de los municipios de Oaxaca, que todos sabemos constituye un reto formidable, precisamente en cómo instrumentamos los sistemas institucionales de archivo. Porque sin sistemas institucionales de archivo, sin una correcta, ágil
y fructífera labor de los grupos interdisciplinarios, no se construye un sistema estatal. Y en Oaxaca tenemos condiciones particularmente favorables. De un tiempo para acá, en el archivo en el Estado hay una clara y deliberada y activa cultura en materia archivística. Construyamos sobre esa base, capacitemos de manera permanente y hagamos que los sistemas institucionales en los municipios de usos y costumbres, en los municipios de sistemas de partido, que los sistemas institucionales de archivo de los partidos políticos, de los sindicatos, pero también del poder legislativo, también del poder judicial, también de los 109 sujetos obligados tan solo del poder ejecutivo, entre otras razones, porque acabamos de tener en el estado de Oaxaca un proceso electoral. Se renovaron autoridades en un número muy importante de municipios. Acabamos de tener elecciones para el Congreso del Estado que tomará posesión en breve y como todos sabemos, habrá también un proceso de elecciones para la gobernatura del Estado el próximo año. Y como decía Mireya, no hay que dejar esto al 5 para las 12. Hay que hacerlo desde el primer día. Y yo en ese sentido celebro que estemos en esta alianza fundamental. Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca y el Archivo General del Estado de Oaxaca, que es una fórmula que va en paralelo a la alianza que tiene el INAI con el AGN. Y qué bueno que entonces, a nivel del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha incorporado en el proceso ya en curso sobre la entrega-recepción de la administración estatal. Los archivos no van a venir después. Los archivos están desde el principio formando parte de eso. Y en ese sentido, el Archivo General del Estado de Oaxaca hará todos los esfuerzos a su alcance. Venimos realizando de la mano con el instituto, con el órgano garante en el Estado, un esfuerzo importante y lo vamos a mantener y a redoblar. Capacitar, capacitar y capacitar para justamente hacer que nuestros archivos, bien organizados, adecuadamente conservados y accesibles mediante también una labor de difusión, hará que la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la memoria sea parte de nuestro quehacer y de nuestra satisfacción como servidores públicos. Celebro de verdad estar esta mañana con todas y todos ustedes y les agradezco en el alma a todos quienes nos siguen a través de las plataformas. Esta es la nueva normalidad, queridos amigos. Esta es la manera en que tenemos que normar nuestro quehacer profesional y nuestra vida. No esperemos que la normalidad nos llegue de fuera. Hagamos que nuestra normalidad. Y la normalidad hoy va de los archivos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a usted, director, por su mensaje. Finalmente, escucharemos el mensaje y la inauguración de este proceso por parte de la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Adelante, comisionada. Ya estoy acá, que ya estoy revisando, ¿ok? Ya le avisé a tu maestro, mi amor. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todas y todos.
Les doy la más cordial bienvenida a este curso de capacitación de gestión documental y administración de archivos, que en este caso se organiza por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca a través del Área Coordinadora de Archivos, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, reconozco el interés y la presencia del Gobierno del Estado de Oaxaca a través del Archivo General del Estado de Oaxaca y agradezco su participación al licenciado Jorge Álvarez Fuentes, quien funge como director general de la GEO. De la misma manera, aprovecho, y ya lo comentaba hace unos instantes la licenciada Mireya, cuando hicimos la invitación quisimos aumentar a lo que es municipios, aparte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que justo viene un cambio de transición y es muy necesario el tema de las obligaciones archivísticas. En el marco de nuestras obligaciones jurídicas y como parte de las acciones que lleva a cabo tanto el IAIP Oaxaca para promover la transparencia de la actividad gubernamental, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la cultura de gobernabilidad democrática en el Estado de Oaxaca, se han implementado acciones que permiten construir y mantener la actualización del sistema de archivo y gestión documental, como a su letra lo dice la normatividad de nuestro Estado y a nivel nacional. Reconocemos la importancia de los documentos y archivos que se poseen para el cabal cumplimiento de los propósitos descritos, pues los archivos constituyen, en efecto, una herramienta indispensable para el recurso esencial de la gestión pública y para la construcción de su memoria histórica. Son, por lo tanto, un elemento central en las acciones de transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. En virtud de lo anterior, en cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones jurídicas, el Instituto coordinó e impulsó el presente curso, mismo que como resultado del consenso y coadyuvancia con el INAI, estamos presentando el día de hoy. Bajo esta premisa y con la finalidad de hacer posible una mayor comprensión de los temas afines, sentaremos las bases más firmes y homogéneas del manejo, organización, control y uso institucional y social de los archivos gubernamentales en el Estado de Oaxaca. Además, desarrollaremos una cultura de transparencia gubernamental a través de la tarea con los fines concretos, lo que es el reconocimiento de los aspectos básicos de la teoría y la práctica archivística contemporánea, concentrada al término administrador de archivos. Ya lo decía el maestro Jorge Álvarez, los archivos no son unas cajas olvidadas, los archivos son memoria, y algo que tenemos muy claro es que sin memoria no hay una rendición de cuentas y no hay una transparencia. Así pues, les deseo de los mejores aprovechamientos de los conocimientos que pondrán a sus disposiciones y enhorabuena por este curso. Gracias por su participación y entusiasmo a todos los que se inscribieron y de la misma forma, gracias a nuestros ponentes y gracias a lo que es tanto el Instituto Nacional de Transparencia como a nuestra área coordinadora de archivos en el IAIP, porque me queda claro que el trabajo que ha hecho se ve reflejado. Y también lo mencionaba hace unos momentos Alfonso, cuando nosotros nos integramos al Sistema Nacional de Transparencia hace ya 3 años, hicimos aquí en el Oaxaca la jornada de armonización de archivos. Una cuestión tan importante porque yo les ponía de ejemplo esta película de los niños, la de Zootopia, en donde los archivos lo dejamos como el castigo. Pero regresamos al punto. Sin archivos no hay memoria y sin memoria no hay una rendición de cuentas y una transparencia que la necesitamos para avanzar como sociedad. Enhorabuena y pues me congratulo decir que siendo las 10:57 del día 12 de octubre del presente año, damos por inauguradas las actividades de este curso de capacitación, gestión documental y administración de archivos. Enhorabuena y muy buenos días a todas y todos. Es así como damos por concluido este acto inaugural. Agradecemos a las personalidades que nos acompañaron y pasaremos directamente, si no hay ningún inconveniente, al desarrollo de este acompañamiento formativo, recordándole a las personas que ingresaron al curso a través de la plataforma Zoom que deberán poner en el chat el código de registro que generaron al momento de su inscripción. Esto es para hacer válido el registro. Y recordar también a las personas que están conectadas en la transmisión en vivo en la página de Facebook del IAIP Oaxaca, poner en los comentarios el código de registro que también generaron al momento de su inscripción. Muchas gracias. Es así como damos inicio al curso Gestión Documental y Administración de Archivos.
este proceso de 2 días, como saben es hoy y mañana, estará a cargo de la maestra Claudia Lynn Escoto Velázquez, subdirectora de Gestión Documental de la Dirección General de Gestión de Información y Estudios del INAI. Hoy también estará acompañándonos y dando este acompañamiento la maestra Miriam Martínez Mesa, responsable del Archivo de Concentración del INAI. El día de mañana continuará el licenciado Alfredo Ramírez Pérez, jefe del Departamento de Información, y cerrará todo este proceso la maestra Miriam Martínez Mesa, todas y todos adscritos a la Dirección General de Gestión de Información y Estudios del INAI, ¿no? Les informo que dependiendo de cómo esté el tiempo, ya las tutoras nos indicarán si habrá receso de 10 minutos o nos seguimos de largo con el curso. Pues sin más, yo estaría cediendo el uso de la voz a la maestra Claudia Alín Escoto Vázquez. Adelante, maestra Claudia. Me parece que ya tiene habilitada la función de compartir pantalla, si es que va a hacer alguna presentación. Adelante. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Iniciaremos. En mi caso, les voy a presentar el primer tema relacionado con el acceso y la consulta a los archivos. Y posteriormente veremos el segundo tema relacionado con la conservación de los archivos. Les voy a compartir mi pantalla, y si me apoyan para identificar que en efecto la puedan estar viendo. ¿Ya están viendo ahora la pantalla? Sí. Sí, Sí, ya se ve su pantalla. Sí. perfecto. Pues entonces iniciaremos. Voy a cerrar por este momento mi cámara para que no me ocupe tanto ancho de banda y podamos ir de manera más rápida y que no se me esté trabando la presentación al momento de ir transcurriendo entre una diapositiva y otra. A ver, pues iniciamos. Un segundito. El contenido de este primer tema que les voy a exponer está orientado principalmente al derecho de acceso en los archivos. Posteriormente, les voy a explicar los principios éticos y buenas prácticas internacionales que han sido desarrollados por el Consejo Internacional de Archivos para el acceso a estos, entre los que se encuentra el Código de Ética Profesional, la Declaración Universal sobre los Archivos, los principios de acceso a los archivos. Por otra parte, también les voy a explicar lo que la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental y su guía de aplicación de manera breve. Y finalmente, el acceso y consulta a los archivos tal como viene regulado en la Ley General de Archivos. Y pues daremos inicio. Toda vez que, como ya mencionaron ahorita durante la parte de la inauguración, el derecho de acceso a la información está directamente vinculado con los archivos, les hablaré un poco de los antecedentes internacionales que hay en este derecho. E iniciaré diciéndoles que el derecho de acceso a la información tiene como antecedente internacional el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se publicó en el año de 1789. El cual establecía que todo ciudadano podía hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produjera en los casos que ya determinaría la ley. Esta declaración sirvió como base para que en el año de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, señalara que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo cual incluye el derecho a investigar, así como de recibir informaciones y opiniones. Para el año de 1966, lo anterior se retoma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19.2 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones,
y lo cual se retoma también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, que en el año de 1969 establece en su artículo 13.1 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, lo cual comprendía la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y emitir opiniones de toda índole por cualquier medio. En este sentido, pues podemos resaltar que la información elaborada o adquirida por las instituciones públicas para ejercer sus funciones se encuentra registrada en forma de documentos de archivo. Y sin una gestión apropiada de estos documentos, no sería posible proporcionar un acceso de calidad a una información fiable y útil. El objeto del derecho de acceso es sin duda a la información que han ido creado o que han recibido o que están resguardando las instituciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Una información que para su constancia y uso es registrada en forma de documentos, los cuales constituyen evidencia de las decisiones y acciones a efectos de responsabilidad y memoria. Y estos, en su conjunto, pues son los denominados documentos de archivo. Pero para que un documento de archivo pues pueda considerarse como tal, es necesario, o para que pueda tener un valor probatorio o evidencial, tal como lo acabo de mencionar, es necesario que cumpla con algunos requisitos y que en el caso de la norma ISO 15489, estos se resaltan como la autenticidad, la cual está relacionada directamente, dicha norma refiere que un documento auténtico es aquel del que se puede probar qué es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona de la cual se afirma que lo creó o lo envió, y también que ha sido creado o enviado en el momento en el que se afirma que pasó. Otra de las características que señala esta norma es la fiabilidad, y para ello señala que un documento fiable es aquel cuyo contenido puede ser considerado una representación completa y precisa de las operaciones, las actividades o los hechos de los que da testimonio. La tercera de las características es la integridad, que está directamente relacionada con que un documento puede ser íntegro cuando hace referencia a su carácter completo e inalterado. Es decir, es necesario que este documento también esté protegido con modificaciones no autorizadas. Y la cuarta de las características que debe cumplir es que un documento sea disponible, y para ello es importante que pueda ser localizado, recuperado, presentado e interpretado. Acceder a la información significa en realidad acceder a los documentos de archivo, a las decisiones documentadas de gobierno y la evidencia que apoya y sustenta este ejercicio del derecho. Como parte de los pilares para el acceso, se pueden identificar pues la legislación, que en el caso de México ya contamos con una legislación bastante robusta, tanto en materia de acceso a la información como en materia de archivos. También es importante considerar una política de acceso a los documentos que tome en cuenta este marco normativo con el que ya se cuenta en el país, pero también aquellos principios éticos y buenas prácticas que existen a nivel internacional y de las cuales les voy a platicar ahora. En principio, pues les quiero explicar qué es el Consejo Internacional de Archivos. El Consejo Internacional de Archivos es una organización profesional de la comunidad de archivos dedicada a promover la conservación, desarrollo y utilización del patrimonio mundial de los archivos. Esta organización reúne a los responsables de archivos nacionales, asociaciones profesionales de archivistas, archivos locales, regionales y archivos de otras organizaciones, así como archivistas independientes. Tiene más de 1,400 asociados en más de 190 países y territorios, por lo que tiene un carácter verdaderamente internacional. Es una organización no gubernamental, lo cual significa que se mantiene independiente de los avatares o procesos políticos y que sus socios incluyen a personas e instituciones públicas y privadas. Por otra parte, también trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones intergubernamentales, tales como la UNESCO, el ICROM. El ICROM es una organización intergubernamental que trabaja al servicio de sus Estados miembros
a efecto de promover la conservación de todas las formas de patrimonio cultural en todas las regiones del mundo. Y también ICA está vinculada a otras organizaciones no gubernamentales. Pues vamos a empezar con el primero de los instrumentos que emitió este Consejo Internacional de Archivos, que es el Código de Ética Profesional. Y aquí pues cabe señalar que desde hace mucho tiempo el Consejo Internacional de Archivos se ha venido preocupando por el tema de acceso a los archivos, por lo que a través de los documentos que les voy a explicar a continuación, ICA subraya la importancia del acceso como un elemento de la práctica archivística. En este caso, el Código de Ética Profesional fue aprobado en septiembre de 1996 en Beijing, China, y tiene como finalidad establecer unas elevadas normas de conducta para la profesión archivística, en principio para recordarles sus deberes, pero también para lograr la confianza pública en la profesión del archivista. Por otra parte, este Código de Ética pretende proporcionar un marco ético que sirva de guía a los países miembros, a los miembros de la profesión, es decir, a todos los archivistas, y también establece un conjunto de principios que van acompañados de un comentario y que en su totalidad van a conformar este Código de Ética. El término archivero, que abarca tanto a este documento como a los que voy a comentar posteriormente, tienen que ver con, este término va a referirse a todos aquellos que tienen que ver con el control, cuidado, custodia, conservación y administración de los documentos. En la presentación que les muestro ahora, les dejo la liga para que puedan descargar el documento. Esta presentación la vamos a compartir con el IAIP de Oaxaca, a efecto de que se las pueda hacer llegar a los participantes. Bueno, pues este código de ética, como ya les mencionaba, pretende proporcionar un marco ético que sirva de guía a los miembros de la profesión y van acompañados con comentarios para constituir dicho código. Y en los principios 6 y 7 es en los que se resalta la vinculación de los archivos con el acceso a la información. El principio 6, que está relacionado directamente con que los archiveros, que ya les comentaba que cuando habla de archiveros se refiere a los archivistas, promoverán el acceso más amplio posible a los archivos y proporcionarán un servicio imparcial a todos los usuarios. Esto quiere decir que los archivistas deben elaborar instrumentos de descripciones generales o específicos, según resulte apropiado, de todos los documentos que existen bajo su custodia. Adicionalmente, pues deben ofrecer un consejo imparcial a todo el mundo y emplear los recursos disponibles para proporcionar una gama de servicios equilibrada. Adicionalmente, los archivistas deben responder cortésmente y con espíritu de servicio a todas las consultas razonables en relación con sus fondos y fomentar al máximo la utilización de los mismos. Deben también tener presentes las políticas de sus instituciones, la preservación de los fondos, las consideraciones legales, los derechos individuales y los acuerdos con los donantes, porque para que este código de ética pues va orientado tanto para los archivistas de instituciones públicas como para aquellos archivistas que trabajan con archivos privados. Por ello es que se refiere también a los acuerdos que se hacen con los donantes. Y por otra parte, también deben motivar las restricciones a los potenciales usuarios y aplicarlas con equidad. Como vemos, pues este es uno de los principios que se deben de atender por los archivistas en nuestra labor de día a día y que está vinculado directamente al acceso. El principio número 7 también señala que los archiveros respetarán tanto el acceso como la privacidad, actuando dentro de los límites impuestos por la legislación vigente. Esto quiere decir que los archivistas deben velar por la protección de la privacidad de las personas físicas y jurídicas, así como por la seguridad nacional. Todo ello sin que haya necesidad de destruir información, especialmente en el caso de documentos electrónicos, que como ya se mencionaba, pues es una práctica habitual que se destruye o se va borrando información y datos. Y aquí este principio pues resalta esa responsabilidad
que existen los archivistas para que ello no pase. Por otra parte, también este principio se refiere a que los archivistas deben respetar el derecho a la intimidad de los individuos que produjeron o que son mencionados en los documentos, particularmente en el caso de quienes no hayan sido consultados en lo referente a la utilización o el destino final de los documentos. Aquí cabe hacer la distinción entre la privacidad e intimidad, y resalto que la intimidad es el conjunto de circunstancias, cosas, experiencias, sentimientos y conductas que un ser humano desea mantener reservado para sí mismo, con la libertad de decidir a quién le da acceso y, según la finalidad que persiga, impone a todos los demás la obligación de respetar este derecho y que solo puede ser obligado a develar esta información que está directamente relacionada con su intimidad cuando esté justificado con una finalidad perseguida por que su ocultamiento sea ilícito. Por otra parte, en el caso de México, tanto la Constitución como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y demás normativa secundaria establecen que el Estado debe garantizar la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. Por lo que podríamos concluir que tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la privacidad puede contemplarse desde dos aspectos. Uno, que sería negativo o excluyente, en virtud de la cual la persona no permite o no desea que se conozcan ciertos aspectos de su parte íntima o subjetiva, y el otro, de carácter positivo, que conlleva que la persona puede tener el control de sus propios datos y, consecuentemente, exigir su actualización, rectificación, corrección o supresión, y que este derecho esté garantizado por el Estado. Esta parte la menciono porque para que podamos los archivistas poder garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, debemos cumplir también con estos principios éticos que nos permitan identificar la información que tendría que estar clasificada, ya sea como reservada o como confidencial. Otro de los instrumentos que emitió el Consejo Internacional de Archivos fue la Declaración sobre los Archivos, la Declaración Universal sobre los Archivos. Esta declaración es adoptada por la Asamblea del Consejo Internacional de Archivos en septiembre del 2010 y en noviembre del 2011 también la adopta la UNESCO. Por eso es que tiene también gran relevancia a nivel internacional. Dicha declaración aboga por la preservación y la accesibilidad universal del patrimonio documental mundial y se compone de tres partes. En principio, la Declaración sobre la importancia de los archivos para la sociedad. Adicionalmente, reconoce lo que es o lo que debe ser un archivo. Y como un tercer punto, también establece un compromiso de trabajo conjunto en los archivos para mejorar su gestión, conservación, accesibilidad y uso. También otro de los puntos que resalta esta declaración es que los archivos protegen los derechos humanos, establecen una memoria colectiva y son la base de gobiernos responsables y transparentes. En cuanto a la vinculación directa de esta declaración con el acceso a los archivos, en principio, pues reconoce el carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente para proteger los derechos de los ciudadanos, asegurar la memoria individual. Cuando estamos hablando aquí de derechos de los ciudadanos, pues estamos hablando de los derechos que ya comentábamos en los principios anteriores. El derecho de acceso, el derecho de protección de datos personales, el derecho también aquí está vinculado con otros derechos humanos, como el derecho a la verdad, el derecho a la no repetición. Y adicionalmente, pues también debe asegurar la memoria individual y colectiva para comprender el pasado, documentar el presente y preparar el futuro. También establece un compromiso a trabajar conjuntamente para que los archivos sean accesibles a todos, respetando las leyes sobre esta materia y las relativas a los derechos de las personas, de los creadores, de los propietarios y de los usuarios. Aquí nuevamente hace referencia en el compromiso al ejercicio del derecho de acceso a la información y al de protección de datos personales.
En el año 2010, el Comité de Buenas Prácticas y de Normas del Consejo Internacional de Archivos solicitó a un grupo de archiveros o de archivistas el desarrollo de una norma de buena práctica para el acceso público a todos los archivos gubernamentales y no gubernamentales. Y después de un largo trabajo de los grupos de trabajo que se estuvieron conformando para dicho fin, dichos principios fueron aprobados por la Asamblea General el 24 de agosto de 2012 y señalaron, bueno, este documento está basado en normas y buenas prácticas internacionales, tienen como finalidad proporcionar a los archivistas un punto de partida con una autoridad internacional mediante el cual pueden ser establecidas las políticas y prácticas sobre acceso existentes, así como un marco necesario para cuando deban ser desarrolladas nuevas formas o modificar las existentes. Esto quiere decir que para aquellos estados en los que ya se cuente con una regulación en la materia y que haya claridad de cómo ejercer el acceso o cómo garantizar el acceso en los archivos, pues podrían ser únicamente como un documento de referencia, pero también podrían servir para aquellos que no cuenten con este marco normativo vinculante y que puedan hacer esa vinculación entre la importancia de los archivos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Estos principios, tal como lo señala el documento, no dan respuesta a temas relativos a copyright, y cada principio se acompaña de un comentario a efecto de que pueda haber mayor claridad de su cumplimiento. En cuanto al principio, en cuanto al tema de archivos, pues estos principios resaltan en su introducción que el acceso une los archivos al público. También facilita la información a los usuarios sobre la institución y sobre lo que ésta custodia. Aquí finalmente, pues bueno, en efecto, si los archivos se van aperturando para el público, esto genera una sinergia de apropiación de la ciudadanía o de las personas de los archivos con los que cuentan las instituciones, y también va a permitir que conozcan la información a los propios servidores públicos de las instituciones, les va a permitir conocer su institución y también conocer cuáles son estos documentos que está custodiando. Otro de los puntos que resalta es que tiene una repercusión sobre la confianza que el público deposita en quienes custodian los archivos y los servicios que ofrecen. Pues cuando los archivos se abren, también existe mayor confianza de lo que se está haciendo al interior de las instituciones. Y un punto que me parece a mí importante es que en la introducción de estos principios se resalta que los archiveros, es decir, los archivistas, son los pilares de una cultura de accesibilidad, lo cual ya hemos comentado, o sea, mucho se ha dicho que sin archivos no hay transparencia y no hay acceso a la información, pero la realidad es que sin los archivistas no existirían los archivos, que son los que podrían garantizar este ejercicio del derecho de acceso a la información. Los principios que están vinculados directamente con el acceso es el que señala que el público tiene derecho de acceso a los archivos de los organismos públicos, tanto de las entidades públicas como las privadas, y deberían abrir ampliamente sus archivos en la medida de lo posible. En el caso de los archivos públicos, en México pues ya contamos con un marco normativo que nos puede apoyar muy bien. Ya contamos con el artículo 6º constitucional, apartado A. Se cuenta también con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las leyes locales y los demás ordenamientos. Y en el caso de los archivos privados, también ya la Ley General de Archivos establece entre sus objetivos que este ordenamiento va a determinar las bases de difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación, lo cual se ha replicado en las leyes locales. Por lo cual aquí podremos decir que ya contamos con un marco normativo que nos faculta tanto para el acceso en archivos públicos como el acceso en archivos privados. El segundo de los principios que está relacionado con el acceso
es el que señala que las instituciones que custodian archivos deberán dar a conocer la existencia de los mismos, incluso informando de la existencia de documentos no accesibles, y han de informar sobre la existencia de las restricciones que afectan el acceso a los archivos. Aquí pues ya también tenemos un marco normativo que nos obliga en el país a que podamos brindar o podamos dar a conocer la existencia de los archivos con los que cuentan los sujetos obligados. Y que nuevamente pues viene desde el artículo 6º constitucional, el apartado A, y la Ley General de Transparencia, que en su artículo 70, fracción 45, ya establece cuáles son los documentos que se tienen que hacer públicos relacionados con los archivos. En principio, pues esta fracción y este artículo y fracción señalaban que solo era el catálogo de disposición documental y la guía de archivo documental. Pero con la reforma que hubo a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el artículo 31 de la Ley General de Transparencia, y que se debe de difundir a través de los portales de Internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, reforma que se realizó en diciembre del año pasado, se adicionaron algunos documentos que ya son obligación también de que se carguen como parte de esta fracción y de este artículo. Entre las que se resalta, por ejemplo, se retomó para el artículo 13 de la Ley General de Transparencia, se adicionó que también se va a tener que publicar el cuadro general de clasificación archivística. Por otra parte, también se van a tener que publicar los inventarios documentales, y tendrían que ser los inventarios generales, los de transferencia primaria o secundaria sería el caso, y los inventarios de baja documental. Con este cumplimiento normativo, pues estamos dando atención a este principio que señala el documento de ICA. Adicionalmente, en esta reforma que se hizo en diciembre del 2020, también se adicionó que ya de manera obligatoria se debe publicar la guía de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados, el programa anual de desarrollo archivístico, el informe anual de cumplimiento del PADA y los dictámenes, así como las actas de baja documental y transferencia secundaria. Entonces, si vemos, ya es un bagaje bastante amplio de los documentos con los que se puede dar a conocer la existencia de los documentos que forman parte de los archivos de los sujetos obligados. Y en el caso de las normas locales en materia de transparencia, pues se señala que aquellos que contemplen también ya la publicación de los índices de expedientes clasificados como reservados, deberán de publicar la información en cumplimiento a ambas disposiciones. O sea, si se tuviera ya una obligación en otro ordenamiento local, en una ley local, además del artículo 70, fracción 45, se tendrá que publicar en ambos para dar atención a ambos. Entonces, pues con esto, como vemos, ya en el país tenemos bastante bagaje normativo que nos puede ayudar a cumplir con estos principios de acceso a los archivos. Otro de los principios señala que las instituciones que custodian archivos deben adoptar iniciativas sobre el acceso. En este sentido, pues es importante resaltar que los archivistas tienen la responsabilidad profesional de promover el acceso a los archivos, para lo cual deben hacer uso de medios como el Internet y publicaciones en páginas web, cooperar con otros archivos e instituciones para la ubicación de registros, guías y portales de archivo, a fin de ayudar a los usuarios en la localización de los mismos. También es importante que los archivistas tengan en cuenta las necesidades de los usuarios al momento de llevar a cabo los proyectos de difusión. Esto también ya está relacionado con lo que ya establece la Ley General de Archivos en cuanto a que los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados adoptarán medidas para fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor histórico que forman parte del patrimonio documental. El siguiente principio va orientado a que las instituciones que custodian archivos garantizan que las restricciones de acceso son claras y tienen una duración determinada basada en la legislación pertinente y en consonancia con el derecho a la privacidad,
y el respeto a los derechos de los propietarios de los documentos privados. Esto está directamente relacionada con esa obligación de los archivistas, en principio que los archivistas deben facilitar el mayor acceso posible a los archivos, pero que deberán atender también aquellas restricciones que estén implementadas por el marco normativo que así lo establezca. Y estas restricciones, bueno, abarcan temas como la protección de datos personales y la privacidad, la seguridad, así como aquella información que sea necesaria para la investigación y ejecución de la ley, los secretos comerciales, etcétera. En el caso de México, pues ya lo tenemos también muy bien establecido en la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia y demás normatividad aplicable, también la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y otras, ¿no? Y también este principio pues no solo va orientado a los archivos públicos, sino también se refiere a los archivos que forman parte de los archivos, a los documentos que forman parte de los archivos privados, en los que se resalta que el acceso a los documentos donados y a los documentos de personas estarán limitados a las condiciones establecidas en el instrumento de transferencia, como podría ser una escritura de donación, un testamento, un canje. Por ejemplo, en el caso del INAI, si en algún momento la familia de Alonso Lujambio decidiera donar su archivo personal para que formara parte del fondo de la institución, o de los archivos de la institución, y se formara un fondo en específico de este excomisionado, que fue uno de los comisionados fundadores en el instituto, pues se tendría que atender el acceso de acuerdo a las condiciones que se establezcan por la familia de los documentos donados. Y eso es importante que también los archivistas lo vayamos conociendo, porque ya hay un principio que nos faculta para ello y que es un principio, como ya les mencionaba, internacional. Otro de los principios señala que los archivos son accesibles en términos iguales e imparciales. Esto quiere decir que las solicitudes de acceso, una vez que sean recibidas, deberán atender los plazos que ya están establecidos en el marco normativo, y así como en los documentos internos que lo regulen, o cualquier política interna, pero también los archivistas tenemos la obligación de que se atienda lo más rápido que sea posible. E incluso, pues, también que en algún momento pues, se pueda brindar esa asesoría para la localización de la información. El siguiente principio va orientado o establece que las instituciones que conserven archivos garantizan que las víctimas de graves crímenes del derecho internacional tengan acceso a los archivos que contienen la evidencia necesaria para hacer valer los derechos humanos y para documentar las violaciones de los mismos, incluso cuando estos archivos no son accesibles para el público en general. Este principio va directamente relacionado con que, pues, para asumir el mismo no significa que únicamente se deba de conceder un estatus especial a las víctimas de cara al acceso, sino garantizar de forma efectiva ese acceso mediante la adopción de las políticas activas y estrategias archivísticas de defensa de los archivos humanos. Y estas acciones vayan directamente relacionadas a priorizar una eficiente identificación, organización, descripción, preservación y puesta a disposición de estos documentos. En este sentido, también resulta importante considerar los principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, que también fueron aprobados por el Consejo Internacional de Archivos en el año 2016, y también lo que ya establece la Ley General de Transparencia y la Ley General de Archivos al respecto, que en este sentido, como se los muestro en la laminilla, pues ya, para el caso de la Ley General de Transparencia, ya se señala que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves o derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Por otra parte, la Ley General de Archivos establece que los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos
así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, siempre que hayan sido declarados como histórico, en cuyo caso, siempre que no hayan sido declarados como histórico, en cuyo caso su consulta será irrestricta. Eso también ya lo tenemos previsto y que se concatena con lo que ya señala la Ley General de Transparencia. Y adicionalmente también la Ley General de Archivos refuerza esto que dice la Ley General de Transparencia cuando establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Otro de los principios señala que los usuarios tienen derecho de reclamar una denegación de acceso. En el caso de México, pues ya tenemos el procedimiento para el recurso de revisión, que es una garantía y que está regulada en la Ley General de Transparencia y en la que se otorga al solicitante, bueno, en el que se faculta a que el solicitante pueda interponer por sí mismo o a través de su representante de manera directa o por medios electrónicos un recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la unidad de transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificación. En el caso de que se interponga ante la unidad de transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. Y ya también la propia Ley General establece los supuestos en los cuales podría ser viable o admitido este recurso de revisión. En principio, pues cuando se haya clasificado de manera indebida la información, cuando se haya hecho una declaración de inexistencia de la información y que no esté debidamente sustentada y motivada, porque esto ya lo regula desde el artículo 6º constitucional, que no basta con que la información se declare inexistente, sino que debe de justificarse, que debe explicarse o argumentarse que no está vinculada con alguna de las funciones que lleva a cabo el sujeto obligado y cuáles son las razones por las que no se cuenta con esta información. Y adicionalmente también en caso de que sea materialmente posible, pues tendría que generarse esta información. Otro de los supuestos es que haya una declaración de incompetencia por el sujeto obligado y que no esté justificada, que la entrega de la información esté incompleta, y para esto pues también es importante una adecuada gestión documental para garantizar la integridad de los expedientes y de la documentación en sí misma. Otro de los supuestos es que la entrega de la información no corresponda con lo solicitado y la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos. Aquí es importante resaltar que pues si no tenemos debidamente organizados nuestros archivos, los sujetos obligados pues no tendrán y no contamos con instrumentos de consulta archivística que nos permita recuperar esta información y con una descripción adecuada en los mismos, pues va a ser difícil que podamos atender estas solicitudes de acceso a la información en los plazos que están establecidos en la ley, para lo cual también la labor de los archivistas pues es indispensable, no los archivos en sí mismos, sino también la labor que los archivistas hacemos en torno a los archivos. Otro de los supuestos es que la notificación, entrega o puesta a disposición de información sea en una modalidad o formato diferente al que haya requerido el solicitante. También que la entrega o puesta a disposición de la información sea en un formato incomprensible y no accesible, que aquí también va a ser importante, por ejemplo, para el caso de los documentos electrónicos, que podamos llevar también a cabo adecuadas medidas de preservación que nos permitan recuperar esta información en algunos años. Y bueno, pues otro de los supuestos es que los costos o tiempos de entrega de la información no correspondan, que la falta de trámite a la solicitud, la negativa a permitir la consulta directa de la información, y para lo cual pues también los archivistas ahí jugamos un papel importante en el caso de sobre todo para brindar el acompañamiento a las unidades administrativas en el caso de que la información esté custodiada en el archivo de concentración. Otro de los supuestos es la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta o la orientación a un trámite específico. Otro de los principios
va directamente relacionado con que las instituciones que custodian archivos garanticen que las limitaciones derivadas del funcionamiento no impidan el acceso a los archivos. Esto quiere decir que los archivistas deben ayudar a quienes padecen de alguna minusvalía o que son analfabetas, o que tienen alguna limitación para que pudiera acceder a los archivos, y tendrán que brindar todo el apoyo que sea necesario para que esta dificultad no los impida que puedan tener acceso o puedan consultar los archivos del sujeto obligado. Por otra parte, también que pues no se cobre, va a orientar el principio a que no se cobre una cuota de admisión a quienes deseen investigar en los archivos, o sea, es decir, para que puedan ir a consultar de manera presencial un archivo, pues no tendría por qué haber una cuota para que puedan acceder al inmueble a hacer una consulta presencial. Y también que se prevea que en la medida de lo posible, tanto los que vayan personalmente al archivo como los que no puedan acudir de manera presencial por cualquier razón, como es el caso que nos estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia, puedan obtener copias de los documentos en la variedad de formatos que permita la capacidad técnica del archivo. El siguiente principio señala que los archiveros tienen acceso a todos los archivos cerrados y realizarán todo el trabajo archivístico necesario en ellos. Esto quiere decir que los archivistas tienen acceso a todos los archivos que no son accesibles para el público en general, pero que sí están bajo su custodia, para que puedan ser analizados, preservados, organizados y descritos, de manera que su existencia, así como las razones de las restricciones sobre el acceso, sean conocidas. Este trabajo va a permitir que los archivos sean protegidos ante posibles destrucciones o que no se quede en el olvido su existencia, o que también se pueda documentar la inexistencia de alguna parte de la información, así como que se pueda garantizar la integridad de los mismos. Y pues el último principio va directamente relacionado, establece que los archiveros participan en los procesos de toma de decisiones sobre el acceso. Este es uno de los principios que también considero relevantes, porque es importante que los archivistas podamos ayudar a las instituciones a establecer políticas y procedimientos sobre el acceso, revisar los archivos para la posible accesibilidad en función de lo que ya delimite nuestro marco normativo, de lo que delimiten algunas directrices o buenas prácticas que estén vigentes. Pero ahí es importante, por ejemplo, que formemos parte de estas políticas de transparencia proactiva y de datos abiertos, y que los archivistas también sepamos que al final estas, por ejemplo, las políticas de datos abiertos no serán tan viable que se garantice el acceso a datos que puedan ser de calidad y confiables y que puedan salir desde la fuente primaria de información, si no se involucra a los archivistas en esta labor. Aquí les comparto una gráfica en la que, por ejemplo, se resalta que la información está compuesta de metadatos, datos y contenidos que forman parte del mismo, y que a su vez forman metadatos, datos o contenidos de documentos que se han generado como parte de las obligaciones de las funciones, actividades y procesos de los sujetos obligados para dar cumplimiento a normas o regulaciones. Entonces, aquí sí es importante, digo, no nos dará tiempo para meternos a desglosar la relevancia de los archivos para la transparencia proactiva y para las políticas de datos abiertos, pero sí es importante que los archivistas nos vayamos involucrando y también vayamos levantando la mano al interior de las instituciones para que formemos parte de estos proyectos, porque caso contrario, pues lo que está pasando actualmente es que se está haciendo un retrabajo, un reprocesamiento de la información que se está publicando como en cumplimiento a estas políticas, y no se está tomando los datos o la información desde las fuentes primarias, que son los documentos, y que son los datos que forman parte de estos documentos. Y también eso ha generado que tampoco se garantice el adecuado tratamiento de esta información que forma parte de estos proyectos, y entre ellos que no se garantice tampoco la calidad de la información que se está publicando. Entonces sí es importante
Ya el principio de este principio que señala el Consejo Internacional de Archivos, pues resalta esa labor de que los archivistas tomen parte en este proceso de toma de decisiones sobre el acceso y que como parte de este acceso, pues está estas políticas de transparencia proactiva y las políticas de datos abiertos. Bueno, aquí en la primera parte, en la parte anterior, déjenme regresar la diapositiva. Pues aquí también quería resaltar que ya algunos documentos también ya he resaltado que los archivos y la gestión de documentos son un elemento esencial para implementar políticas de transparencia activa y datos abiertos, ya que permiten generar y mantener información y datos de calidad y proporcionar herramientas para su descubrimiento y comprensión. Esto ya lo dicen algunos modelos de gestión documental que también hay a nivel internacional y que refieren a la relevancia que tienen los archivos y el papel de los archivistas en estas políticas. Ahora, pues, les vamos a ir al tercer punto, que va orientado a la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental y su guía de aplicación. Y para ello, les voy a platicar que en octubre del 2020, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública como un esfuerzo renovado de la organización para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, la confianza de la población en sus instituciones democráticas y el empoderamiento de los ciudadanos como elementos clave en el desarrollo de una sociedad democrática. Como un insumo adicional para los Estados miembros, la Ley Modelo 2.0 cuenta con la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental y su guía de aplicación. En esta ley modelo se reconoce que es fundamental asegurarse que la política de gestión documental y archivos esté directamente relacionada con las políticas de acceso a la información pública, la transparencia, el gobierno abierto y los datos abiertos. El éxito de las iniciativas de transparencia y acceso a la información pública depende en gran medida de la calidad, la fiabilidad y la accesibilidad de los archivos públicos que custodian la información. Pero si los archivos no están organizados y bien gestionados, será muy complicado determinar la autenticidad y la integridad de la información pública, así como cumplir con los plazos establecidos para dar respuesta a la ciudadanía y a la administración. A la ciudadanía en el caso de las solicitudes de acceso a la información o en el caso de las solicitudes de acceso a datos personales, y a la administración para que puedan llevar a cabo una adecuada toma de decisiones, pero también para la rendición de cuentas. La gestión de los documentos y archivos es un proceso transversal que se integra en todos los procesos que se llevan a cabo en las distintas áreas de la institución. La racionalización de la documentación en sus diferentes fases garantiza una gestión eficaz y adecuada siempre y cuando se integren las estrategias de tratamiento de los documentos, tanto en un soporte físico como en un soporte electrónico, y que esto se integre además a una gestión en conjunto con toda la institución. Esta ley modelo, en su capítulo 4, este capítulo 4 va directamente orientado al acceso y la seguridad de la información y toma en cuenta o ya regula algunos aspectos como el acceso a los documentos públicos, el análisis de la accesibilidad legal a los documentos, la gestión de las solicitudes de acceso a documentos, las restricciones y control de acceso, las medidas mínimas de seguridad de documentación con datos personales, pero todo esto vinculado con la gestión documental. Entonces, es una ley interesante porque hace esta concatenación. En el caso de México, pues ya contamos con 3 leyes generales en materia de acceso, en materia de transparencia y acceso, en materia de protección de datos personales y en materia de archivos, pero de repente pareciera como que van caminando de forma desvinculada. Y esta ley modelo nos permite conocer, o más bien nos permite hacer esta vinculación entre las obligaciones de estos 3 temas. Aquí también les estoy dejando la liga, no me da tiempo para meterme a detalle y que podamos revisarla,
pero sí para que puedan tener acceso a ella y puedan revisar cómo desde la ley modelo se sugiere hacer esta vinculación entre esas obligaciones para el tema de acceso, para el tema de transparencia, para el tema de protección de datos y vinculado directamente a la gestión documental. Y otro punto que también es importante y que toca la ley modelo y que ya lo traemos regulado en la Ley General de Archivos, pero que también se ha quedado un poco como desvinculado, es el tema de la seguridad de la información y que también ya lo traemos regulado tanto en una parte, si no mal recuerdo, es el artículo 61 de la Ley General de Archivos, pero también recordemos que ya traemos en México bueno, alguna regulación relacionada con la seguridad de la información en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, cuando se establece la obligación de que los sujetos obligados cuenten con un documento de seguridad. Y este documento de seguridad tiene que tocar también al tema de seguridad de la información en los archivos y también por otra parte tendría que tocar los temas de seguridad de la información en el área de tecnologías, que para el caso de la APF, pues ya se tiene también un referente en un documento que se llama MACTIXI y que va directamente relacionada con estas medidas tecnológicas que se tienen que implementar para garantizar la seguridad de la información. Entonces, también resulta, también es un punto novedoso en la ley modelo interamericana y que si le damos una revisada y podemos entender esta vinculación que hay entre estos tres ordenamientos para la seguridad de la información, también resultaría mucho más claro su aplicación en cuanto a los archivos, ya sean en soporte físico o electrónico. Otro de los aspectos que se regulan en esta ley modelo es el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos personales. Esto para aquellas personas que estamos directamente vinculadas con el ejercicio de estos derechos ARCO, pues tal vez no nos genere mayor innovación, pero es importante que se haya incluido en esta ley modelo, porque sí pueden existir algunos archivistas que desconozcan cómo es que se ejercen estos derechos al interior de las instituciones y el rol que juegan los archivos para que puedan garantizarse, para que pueda garantizarse su ejercicio. Entonces también es importante, o es un punto que para mí me parece importante, que resalta la ley modelo interamericana y que puede servir de referente para la actividad de los archivistas. Otro punto, pues ya habíamos comentado, lo del tema de la seguridad de la información, y el último artículo que refiere en este capítulo es la reutilización de la información en el sector público. Esto va directamente vinculado con lo que ya platicábamos de cómo los archivistas debemos identificar y formar parte de esas políticas de transparencia proactiva a efecto de que se pueda garantizar, que se pueda poner a disposición del público a través de medios electrónicos, pero también que se pueda garantizar que la conservación de la misma, porque de repente estas políticas de transparencia proactiva están desvinculadas de los archivos y se puede abrir a lo mejor un micrositio adicional en el que se publique información y que esa información más adelante se pueda perder. Y es importante que desde la labor de los archivistas pues tengamos control de la información que se publica, pero que previamente esté debidamente clasificada y tenga un tratamiento archivístico para que pueda garantizarse su conservación pues al paso del tiempo, ¿no? Este capítulo, bueno, esta ley modelo cuenta con una guía de aplicación que también replica el capítulo que les acabo de mencionar y ya viene más a detalle cómo se debe de aterrizar el cumplimiento de cada uno de estos artículos que establecen el acceso a los documentos públicos, el análisis de la accesibilidad legal a los documentos, la gestión de las solicitudes de acceso a documentos, las restricciones y control de acceso, las medidas mínimas de seguridad para la documentación con datos de carácter personal, que es muy importante que los archivistas podamos identificar la labor que estamos, la responsabilidad que tenemos en el cumplimiento a esta protección de los datos de carácter personal. También el ejercicio de los derechos ARCO que ya comentábamos anteriormente, el tema de seguridad de la información y el de reutilización de la información pública.
Por otra parte, en el capítulo 6, la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental y su guía de aplicación establece en su artículo 25 cuáles van a ser los servicios de archivo y refiere que el servicio de archivo debe mantener a disposición del sujeto obligado los documentos que este último haya generado y las series documentales que le hayan transferido al servicio de archivo. Y como un segundo punto, que el servicio de archivo debe de ser capaz de responder a las consultas y gestionar los préstamos administrativos de cualquier entidad documental al sujeto obligado, titular de las series documentales que custodia mediante un procedimiento reglado. Esto quiere decir, pues está directamente vinculado con los servicios de consulta y préstamo que llevan a cabo tanto los archivos de trámite como el archivo de concentración, y que lo que señala viene también referido en la guía de aplicación. Ya viene más explicado a detalle cómo se debe dar la difusión de los archivos, cómo se debe de llevar a cabo la atención a la administración de los servicios que ya preste el archivo y cómo se debe llevar a cabo la atención al público. En este caso, pues también ya ahorita los voy a comentar más adelante cómo es que viene regulado en la Ley General de Archivos este punto de la consulta y los servicios que deben de prestar los archivos. Y bueno, pues ya después de todo este preámbulo de referentes internacionales, llegamos a México. Y aquí a manera de repaso, pues les voy a explicar que en el caso de México, ya la Constitución desde el año de 1917 establecía el derecho a la libertad de expresión en su artículo 6º, el cual fue retomado en el año de 1977 para adicionar que el derecho de acceso a la información tendría que ser garantizado por el Estado. No obstante, pues se hicieron, después de este año, se hicieron muchas interpretaciones de este artículo, y entre algunas de las interpretaciones que se hicieron se destaca el caso de Aguas Blancas, en el que ya se le da un sentido más orientado al ejercicio del derecho a acceso a la información como lo conocemos ahora, y es por ello que en el año 2002 el Congreso de la Unión emite la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tenía como finalidad garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra entidad federal. Esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental también contempló la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como un órgano de la Administración Pública Federal que estaría encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Dicha institución o dicho instituto se crea mediante decreto de fecha 24 de diciembre del 2002. Y no es sino hasta 10 años después, el 23 de enero de 2012, que se publica la Ley Federal de Archivos, la cual tenía por objeto establecer las disposiciones que permitieran la organización y conservación de los archivos, pero en ese momento únicamente era en posesión de los poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, pero también establecía los mecanismos de coordinación y concertación entre la Federación, las entidades federativas y el entonces Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México, y los municipios, para que pudiera llevarse a cabo la conservación del patrimonio documental de la nación, así como fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural. Posteriormente, para el año 2007, se lleva a cabo otra reforma al artículo 6º constitucional, en la que se establece o se adiciona que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Como cabe resaltar que pues esta reforma constitucional ya dejó sentado a nivel constitucional la obligación de organizar y de preservar los documentos de archivos administrativos.
y también el uso de tecnologías de la información para que se pudiera hacer una adecuada rendición de cuentas, sobre todo basada en estos archivos. Posteriormente, pues en el año 2014 se lleva a cabo otra reforma constitucional en materia de transparencia, que para el caso de los archivos contempla lo siguiente. Aquí está. Pues en principio establecen nuevos sujetos obligados, se adicionan, como ya sabemos, otros sujetos obligados como los partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos y cualquier otra persona que ejerza actos de autoridad. Por otra parte, también se establece la obligación de documentar todo acto que derive de las facultades, competencias o funciones. También se señala que la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información, y esto, pues como ya sabemos, se reguló posteriormente en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y otro de los ajustes que se hicieron o de las reformas que se hicieron fue que la Federación contaría con un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, el cual coordinaría sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, así como con los organismos garantes, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Actividades como la que se están llevando a cabo el día de hoy justo tienen como base y como sustento esto que establece el artículo 6º constitucional, generar estas sinergias de coordinación para fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Bueno, en este caso, pues la formación en materia de gestión documental y su vinculación con el acceso y la transparencia, pero todo ello vinculado también al fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado mexicano. Posteriormente, pues ya para el año 2018 se publicó la Ley General de Archivos. Esta Ley General de Archivos establece los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos. Esto con miras a que pudiera tener un impacto a nivel nacional y no hubiera discrepancia en su cumplimiento por estados o dependiendo del tipo de sujeto obligado del que estuviéramos hablando. También determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación. Esta Ley General de Archivos establece unos principios por los cuales se deben de regir los sujetos obligados, que corresponden a la conservación, la procedencia, la integridad, la disponibilidad y la accesibilidad. En cuanto al tema de accesibilidad, pues este está directamente vinculado con la garantía del acceso, que los sujetos obligados deben garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta Ley General de Archivos y las disposiciones jurídicas aplicables. En este sentido, pues ahí podemos resaltar, denme un segundito, voy a minimizar aquí porque ahí está. Es que como tenía la pantalla en la que se muestran los que tienen la cámara abierta, no me dejaba ver la laminilla. En este sentido, pues cabe resaltar que por lo que hace al acceso a los archivos, que se encuentra regulado tanto en la Ley General, en la Ley General de Archivos ya propiamente, se señala que toda la información contenida en los documentos de archivo, producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. Esto, pues, es de aplicación tanto para el archivo de trámite como para el archivo de concentración. Es por ello que siempre cuando hablamos de acceso en los archivos, resaltamos que el acceso tanto para los archivos de trámite como para los archivos de concentración corren por la cuerda de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. Adicionalmente, también la Ley General de Archivos establece que los sujetos obligados
deberán garantizar el derecho a los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la cual no podrá clasificarse como reservada. Para ello sí les sugiero que puedan revisar los principios que ya publicó ICA en este sentido, porque sí resalta cuál es la labor que los archivistas debemos tener para el adecuado tratamiento y conservación, organización y conservación de estos archivos que se encuentran relacionados con violaciones graves a derechos humanos y cómo ser sensibles a identificarlos. Ya en algún momento, Mariana Nazar, que es una archivista argentina que está especializada en este tema de archivos relacionados con derechos humanos, nos explicaba que esta sensibilidad para identificar los archivos que se encuentran relacionados con violaciones graves a derechos humanos es importante porque podría ser que no necesariamente el expediente que está como tal integrado en la investigación sea el único que cuente con información que podría ser relevante, sino podría haber documentos que formen parte de otras series documentales o de otros expedientes y que también podrían hacer en algún momento parte de esta investigación, pero que si no existe la sensibilidad para identificarlos, pues lo más probable es que se les dé un tratamiento en el que tal vez se dé de baja o se elimine esa documentación y entonces pues la investigación queda un tanto incompleta. Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo porque ya lo mandata tanto la Ley General de Archivos, y en su caso, pues también ya lo mandata la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, en cuanto al archivo de concentración, también el artículo 38 de la Ley General de Archivos ya establece que aquellos documentos que cuenten con valor históricos y contengan datos personales sensibles deberán conservarse en el mismo por un plazo de 70 años a partir de la creación del documento y su acceso se dará a través del procedimiento que ya establece el artículo 38. Perdón, esto lo establece el artículo 36, lo del plazo de conservación de 70 años, pero el artículo 38 es el que establece ya el procedimiento mediante el cual se va a brindar el acceso a este tipo de documentos a través del archivo de concentración. Y por otra parte, también en cuanto a los archivos históricos, pues ya la Ley General de Archivos señala en principio que los archivos históricos son una fuente de acceso público. Esto quiere decir que ya no puede existir información que esté clasificada como reservada ni confidencial. En el caso de los archivos, me voy a regresar un poquito, para el caso de los archivos de trámite, pues sí, sí se pueden contar con información que esté clasificada como reservada y confidencial. Una vez que pasan al archivo de concentración, ya no pasaría información que estuviera clasificada como reservada, solo aquella que esté clasificada como confidencial. Y en el caso del archivo histórico, pues ya al ser una fuente de acceso público, ya no podría haber información que esté clasificada como reservada ni como confidencial. También establece que para brindar el acceso a la documentación que forme parte de los archivos históricos, se deben de establecer programas de difusión de los documentos históricos a través de medios digitales para favorecer el acceso libre y gratuito. Así como que cada sujeto obligado deberá establecer el procedimiento de consulta para el archivo histórico. Aquí vamos a explicar, bueno, les voy a explicar brevemente lo que ya el procedimiento que establece el artículo 38, que es, ya el artículo 38 refiere que tanto el INAI, aquí faltó el INAI, aquí está, tanto el INAI como los órganos garantes de las entidades federativas determinarán cuál será el procedimiento para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera excepcional en los siguientes casos. El primer supuesto es cuando se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información confidencial y el investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo con datos personales sensibles.
Un ejemplo de ello, pues pueden ser los estudios que al día de hoy se están llevando a cabo por el tema del COVID, ¿no? Se están realizando diferentes estudios para ver cómo es que se pueden implementar protocolos, cómo es que se puede abatir el tema de la pandemia, de manera focalizada o de manera general. Y estos estudios, pues al final tienen una relevancia que puede ser de gran impacto para la sociedad, pero también pues que no necesariamente tiene que estar vinculado a los titulares de los datos personales. Se pueden hacer con fines de investigación y con fines estadísticos, y podría ser uno de los supuestos en los cuales se puede otorgar la información. La otra excepción es cuando el interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar de dicho acceso. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la información que está relacionada con el movimiento del 68 y que en el año 2018, si no mal recuerdo, tanto el Archivo General de la Nación como otros archivos, participó la UNAM, participó la Ibero y participó en ese momento también el INAI, y que se revisó documentación que podría ponerse a disposición del público para que con miras a que esta información pudiera pues pudiera ir en pro del derecho a la verdad y el derecho a la no repetición de este tipo pues sobre todo de los delitos que se cometieron en este tipo de movimientos. Por otra parte, otro de los supuestos es que el acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la información confidencial. Un ejemplo de ello puede ser el proyecto Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, que se está desarrollando actualmente, y si lo buscan en las redes lo podrán ahí localizar. Este proyecto está directamente beneficiado por el Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías de la Secretaría de Cultura y también por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este proyecto se realizó un estudio genómico de composición ancestral a personas de diferentes disciplinas que están ocupadas activamente en el arte y la cultura. A cada uno de los participantes se les entregó un informe genómico con sus resultados que deberían interpretar desde su ámbito de experiencia profesional para crear un producto creativo. O sea, si vemos el fondo, pues sí tiene un poco pues es un proyecto lindo en el que a través de la información genética de las personas puedan conocer sus antecedentes ancestrales, como lo llaman, y que al ser artistas, los que están directamente vinculados con este proyecto, pues adicionalmente se puedan, desde su experiencia profesional, puedan crear un producto creativo, ya sea una composición musical o alguna pintura o alguna otra expresión artística, pero ello pues también conlleva justamente el tratamiento de datos personales sensibles, ¿no? Que es la información genética de las personas, pero las personas que han participado en estos proyectos pues son debidamente informados, y el beneficio que van a tener van a ser mayor al riesgo que se tenga, y van a ser informados de los riesgos que se tenga y el tratamiento que se va a dar a sus datos personales, ¿no? Entonces también ese podría ser un ejemplo, esas investigaciones que se están haciendo del genoma, porque este proyecto va también vinculado con una investigación que se está haciendo en el país del genoma del mexicano. Entonces, pues al final ese tipo de proyectos también van a tener un impacto positivo en cuanto a que pues se va a poder a lo mejor identificar algunas enfermedades genéticas por regiones, y que se puedan también establecer políticas públicas, pero sí es importante que se pueda dar un adecuado tratamiento a los datos personales que se van a recabar, ¿no? Entonces, estos podrían ser los ejemplos en los que los archivistas, al ser custodios de la información que esté en el archivo de concentración, pues pues vamos a tener que estar conociendo de ellos para que se pueda brindar un adecuado acceso a los mismos y sin vulnerar derechos, ¿no? Otro de los supuestos va a ser cuando sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado por él mismo. Un ejemplo de este tipo de supuestos podría ser, por ejemplo,
cuando una esposa de un titular de datos personales que haya fallecido a lo mejor por SIDA o por alguna enfermedad venérea y que requiera tener acceso a la información que se haya, por ejemplo, a lo mejor a su expediente clínico por una situación también de salud, o sea, para la pareja o para la esposa. Entonces también va a tener que hacerse este ejercicio en el que se pueda determinar el acceso a ese tipo de información, que aunque sí son datos personales sensibles, pues al final también existe un derecho del familiar directo para que pueda tener acceso a los mismos, ¿no? Y bueno, pues ya el artículo 38 también refiere que los particulares pueden impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos garantes a que se refiere este artículo ante el Poder Judicial de la Federación. Ahora, por lo que hace a la consulta, préstamo y difusión, pues ya la Ley General de Archivos en principio define la consulta de los documentos como todas aquellas actividades que están relacionadas con la implantación de controles de acceso a los documentos que están debidamente organizados, que garantizan el derecho que tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos, y para lo cual es necesario contar con los inventarios documentales, que son los instrumentos de consulta que describen las series documentales y los expedientes de un archivo y que van a permitir esta pronta identificación o localización de los mismos, más bien. Para ello, también la Ley General de Archivos señala que el responsable del archivo de trámite, entre sus funciones, tiene la de asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de estos inventarios documentales. Y por su parte, el responsable del archivo de concentración tiene entre sus funciones asegurar la consulta de los expedientes que obran bajo su custodia. Para ello, pues es importante que se lleve a cabo una adecuada descripción y una adecuada descripción documental, sobre todo también ahí considerando también las normas que ya ha generado ICA para la descripción documental y que seguramente les van a explicar en el tema de descripción. Pero también es importante que el sujeto obligado genere los procedimientos de préstamos y consultas en los que, por ejemplo, también se pueda identificar o que se pueda delimitar muy bien cuáles van a ser los requisitos que se deben de cumplir para que se pueda tener acceso o para que se pueda llevar a cabo el préstamo y consulta de información que está clasificada como reservada o confidencial, en el caso del archivo de trámite, y en el caso del archivo de concentración para la información que está clasificada como confidencial. En el caso del instituto, por ejemplo, contamos con una política de gestión documental que tiene entre uno de sus objetivos el de establecer un conjunto de criterios comunes y de medidas organizativas y técnicas que serán necesarias para garantizar el tratamiento, recuperación y conservación de los documentos analógicos y electrónicos que produce el INAI. Adicionalmente, también se cuenta con unos lineamientos para la producción, organización, consulta, valoración, disposición y conservación documental que en sus numerales tiene un apartado justamente para la consulta y en este apartado se establece los supuestos en los que se puede brindar. Por ejemplo, el 69º señala que el servicio de consulta en el archivo de concentración estará al servicio de las unidades administrativas productoras de la información y en caso de que una persona servidora pública diferente a la unidad administrativa productora solicite el acceso o consulta a un expediente, deberá contar previamente con la autorización de la persona titular de la unidad administrativa productora. Esto quiere decir, o sea, ya se van ahí como estableciendo cuáles van a ser los requisitos para que los servidores públicos del propio sujeto obligado o los integrantes del propio sujeto obligado puedan tener acceso a los archivos que forman parte tanto a los expedientes, perdón, que forman parte tanto de los archivos de trámite y en este caso en específico para el archivo de concentración, porque no es porque yo a lo mejor porque trabajo en la misma institución pueda tener acceso a la información que generan todas las unidades administrativas productoras, pero eso es importante que esté regulado
en algún ordenamiento, en un marco normativo interno, para que pueda llevarse a un adecuado cumplimiento. Por otra parte, bueno, otro de los supuestos es que en los casos de procesos de transformación, tales como fusión, extinción o cambio de adscripción, la unidad administrativa o área que herede las funciones será la responsable de los expedientes que se hubieran generado previo al cambio, así como de autorizar el acceso a la documentación que contienen, incluyendo aquellos expedientes que hubieran sido transferidos al archivo de concentración. Esto también es importante que se regule porque los problemas vienen cuando ya hay que brindar este servicio de acceso y consulta y que si no están bien delimitados quién tiene la responsabilidad en cada uno de los supuestos, pues entonces el cumplimiento de repente se puede volver complejo porque pueden estarse peloteando la responsabilidad al interior de las instituciones, ¿no? Entonces, si lo dejan bien regulado, ya vimos que ya existe mucho material normativo y buenas prácticas que ya nos permiten echar mano para hacer una regulación interna y que esto nos pueda ayudar al cumplimiento. Otro de los supuestos podría ser que en los casos en que se designe a una persona servidora pública para la recepción de un acta de entrega-recepción, esta será responsable de los expedientes que formen parte de dicha entrega, así como de autorizar el acceso a la documentación que contienen, incluyendo aquellos expedientes que hubieran sido transferidos al archivo de concentración, en tanto se realiza la entrega a la persona servidora pública que asumirá el cargo. Pues esto también es importante, ¿no? Que se delimite muy bien cuando se hacen entrega-recepción. Ya sabemos, y ahorita que lo comentaban, que en algunos de los municipios pues van a empezar con estos supuestos. Sí es importante que haya claridad de, mientras es un acta de entrega-recepción en la que el que se va a la entrega, el que se va a quedar en el siguiente ocupando el puesto, pues eso facilita mucho las cosas. Pero regularmente sabemos que en la práctica no es así. En la práctica, muchas veces se termina la gestión de un servidor público y se queda acéfala un tiempo el nuevo cargo, y en estos supuestos pues no puede haber vacíos de qué se va a hacer, quién va a responder por la información que de la unidad administrativa o del área que se está entregando. Entonces es importante que también este tipo de supuestos pues se queden bien regulados para que no haya inconvenientes en el cumplimiento. Otro de los puntos es que por ejemplo, sí se pueden establecer excepciones si es que tienen alguna información que se genera por parte de la institución y que a lo mejor por una medida de seguridad pudiera no estar en el archivo de trámite o concentración, pues también tendrán que dejarlo aquí delimitado. Por otra parte también, bueno, que en el caso del INAI, pues establecieron en estos lineamientos que el contenido de los expedientes es responsabilidad de cada unidad administrativa o área productora. Otro, que las solicitudes de consulta al archivo de concentración se harán por expediente y no por documento. Esto es con la finalidad de garantizar la integridad de los expedientes. Posteriormente también en este mismo ordenamiento se estableció que las personas servidoras públicas evitarán la extracción de documentos del o de los expedientes que consulten. El personal del archivo de concentración notificará cualquier faltante a la persona titular de la unidad administrativa productora para los fines a los que haya lugar. Porque como ya comentábamos, pues también la Ley General de Archivos ya establece sanciones para cuando hay una sustracción indebida o destrucción indebida de la información. Entonces, pues los responsables de los archivos, tanto de trámite como en este caso el de concentración, pues tienen que estar atentos a garantizar la integridad de los expedientes, ¿no? Y pues también a que no haya alteración de los documentos, ¿no? Por otra parte, también se estableció que el plazo de préstamo de los expedientes bajo resguardo del archivo de concentración es de 15 días hábiles, con una prórroga por el mismo periodo, y la persona responsable del archivo de concentración podrá modificar dicho periodo conforme a las necesidades de la unidad administrativa que lo solicita. Y esto pues ya, si existe claridad de los plazos, pues con eso se garantiza también que si hay alguien que requiere un expediente por un tiempo mayor, pues se le esté dando de manera permanente un adecuado seguimiento. No es que, pues que no se les pueda prestar a los usuarios, pero sí que debe haber
el responsable del archivo de concentración debe tener bien identificado dónde están los expedientes para evitar que haya pérdidas. Y pues finalmente también se estableció en estos lineamientos que las personas servidoras públicas solicitantes deberán apegarse a los requisitos administrativos vigentes para el préstamo o consulta de expedientes en el archivo de concentración. Y esto viene directamente vinculado con el manual de procedimientos de gestión documental que se tiene también en el instituto y en el que se desdobla en los lineamientos, pues se establecen los requisitos. Ya tenemos la Ley General de Archivos, ya tenemos todas las buenas prácticas internacionales, los referentes internacionales de los que ya hice mención en un principio. Ya esto se puede aterrizar en un ordenamiento interno, como el caso de los lineamientos, una política en los lineamientos, pero ya para la ejecución, para la operación, pues se sugiere que existan manuales de procedimientos en los que, en el caso del instituto, pues se cuenta con el manual de procedimientos de gestión documental, que ya establece por una parte el procedimiento para el préstamo de expedientes en los archivos de trámite, vienen bien establecidas cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo, viene mapeado el procedimiento, y también ya incluye los formatos e instructivos que deberán requisitar los servidores públicos que requieran tener acceso a los expedientes de los archivos de trámite. Se tiene ya un formato, un vale de préstamo y cuáles son los campos, viene explicada una guía de cuáles son los campos que se deben requisitar. Y por otra parte, también para el responsable del archivo de trámite, viene un formato en el que se sugiere que pueda llevar a cabo el control y seguimiento de los préstamos que lleve a cabo. También se cuenta ya con el procedimiento para préstamo de expedientes que obran bajo resguardo del archivo de concentración, y pues es lo mismo, se cuenta ya con el vale de préstamo, con el instructivo para llenado y con el control de los préstamos que lleva a cabo el archivo de concentración. También se encuentran mapeadas cada uno de los pasos que se tienen que llevar a cabo como parte de este proceso. Y pues por mi parte sería todo en este primer tema. Y no sé si tienen alguna pregunta. Como ya vimos, ya como para resumirlo, pues tenemos ya instrumentos internacionales que nos facultan y de los cuales se puede echar mano para aquellos puntos que a lo mejor todavía no estén desarrollados en la Ley General de Archivos y demás ordenamientos, y de los cuales podamos echar mano para que podamos hacer una regulación interna y que pueda permitirnos operar, no obstante que en el momento en el que ya se empiece a generar la regulación secundaria, pues tendríamos que revisar nuevamente estos documentos o estos instrumentos internos para que podamos alinearlos y podamos estar dando cumplimiento a lo normativo, ¿no? Porque al final tenemos que atender lo que ya nos dice la Ley General de Archivos, las leyes locales y toda la regulación secundaria que se vaya derivando de ellos. Pero, pues para este tema sería todo. No sé si tienen alguna duda y que podamos aquí atenderla o ampliárselas. Muchas gracias, Claudia. Hasta ahora no tenemos preguntas ni en la transmisión en Facebook ni en el chat de aquí del Zoom. Solamente han preguntado mucho por la presentación, si se va a compartir, pero eso ya se aclaró, que la compartiremos a través del instituto. Entonces, pues por ahora ninguna pregunta. Ok, ¿haremos algún receso o iremos directo al siguiente tema? Un poco me preocupa pues los tiempos de ustedes, no sé, la maestra Miriam, que es quien continúa, entiendo, este proceso formativo, nos pueda decir si gusta empezar de una vez o damos unos 2 minutos, por lo menos 2 o 3, para poder pues ir al baño y refrescarnos tantito. ¿Podrían ser en lugar de 10 unos entre 3 y 5 minutos? Ok, hay una consulta en cuanto a que si se puede hacer preguntas por el chat. Sí, veré. Claro que por acá se pueden hacer preguntas por el chat. ¿Tienes alguna? Es ahora.
Ok. Pues si no, si están de acuerdo, damos entonces. Aquí está Berenice, está levantando la mano. Ok, bueno, Marisela Ricardes pregunta si hay un temario de lo que estaremos trabajando hoy y mañana, si hay una carta descriptiva. Y Bere, se mencionó en el documento para la seguridad de los archivos electrónicos. ¿Puede darnos un poco más de información? Sí, que aquí va orientada a una seguridad de la información, pero en lo general, no solo para archivos electrónicos. Lo que yo mencionaba es que debiera haber una vinculación entre las medidas de seguridad, que son medidas administrativas, técnicas y tecnológicas, que se tienen que establecer para la protección de datos personales, por un lado, y que ya vienen descritas en el marco normativo en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados y en los lineamientos que de esta ley general se derivan, pero que estas medidas de seguridad también deben de estar vinculadas directamente con las medidas tecnológicas que implementa la propia institución. Hay un documento que se llama MACTIXI, les voy a mandar el nombre ahorita por el chat, que se puede ser de referente de las medidas de seguridad que en materia de ya propiamente tecnológicas, que se pueden establecer en las instituciones públicas. También, por ejemplo, existen todas las normas ISO 27000, que también son un referente de la implementación de buenas prácticas para seguridad de la información en medios electrónicos, pero también en medios en soporte físico. Ahí es importante que se vea de manera integral, no aislado, porque era lo que les comentaba ahorita. Por un lado, la Ley General de Archivos ya prevé y lo prevé en el artículo 61, si no mal recuerdo, ahorita también se los mando. Hay dos fracciones en las que se establece que hay que implementar medidas de seguridad, pero que estas medidas tienen que ser integrales, no pueden ser solo para documentos electrónicos. Tiene que pensarse sobre todo en la continuidad de la operación, pero también en la conservación de la información a largo plazo. O sea, y esta también tiene que estar vinculada con, ya les decía, la protección de datos personales, y también tiene que estar vinculada con la protección de las infraestructuras propias de la institución, que ya van más orientadas a un tema de tecnologías, pero que lo ideal es que los archivistas pues formáramos parte de esta seguridad de la información de los sujetos obligados de manera integral y no aislada, porque de repente camina cada uno por su lado, ¿no? El área de tecnologías camina por su lado, el área de archivos camina por el suyo, el área de protección de datos también camina por otro lado, y no se hablan estas tres instancias para que se pueda complementar y sobre todo fortalecerlo, ¿no? Pero ahorita les pongo en el chat el documento. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Del Facebook nos pregunta Aristeo García, ¿qué temas recomendaría para una capacitación a los archivistas, en particular en el ámbito judicial? Pues yo creo que tanto en el ámbito judicial como en general, los temas en los que yo creo que los archivistas debemos estarnos ya involucrando es en el uso de tecnologías, sobre todo en adquirir capacidades digitales, ¿no? Empezar a tener ya, pues a generar estas capacidades que nos permitan identificar nuevas tecnologías disruptivas que pudieran permitirnos o facilitarnos las funciones que estamos llevando a cabo. Y que ya existe, en realidad tampoco es que sea algo novedoso, ya existen algunos ejercicios que se han estado realizando a nivel internacional, por ejemplo, con el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial que ya se ha estado aplicando a archivos, o sea, para descripción, para identificación sobre todo, por ejemplo, se ha usado mucho para descripción de imágenes fotográficas. Entonces, yo sugeriría que tanto para archivos judiciales como para cualquier tipo de archivos, los archivistas ya tendríamos que estarnos metiendo a ir adquiriendo ese tipo de habilidades digitales y que pueda permitir también que las instituciones transiten a esa transformación digital de la que tanto se habla ahora y que ya es imperiante, y que también se encuentra directamente vinculado con los servicios que prestan las propias instituciones, ¿no? Y que ya están
pues hay esfuerzos que se han hecho inclusive en el país para digitalizar estos trámites y servicios, y que los archivistas de repente nos hemos quedado un poco de lado porque se ha hecho mucho trabajo a través se ha hecho mucho trabajo de front office, de lo que se hace hacia afuera para el ciudadano, para las personas con las que se tiene contacto a través de ventanillas únicas, etcétera, pero se ha dejado un poco de lado todo el back office, todo el trabajo que se tiene que hacer al interior de las instituciones para que la digitalización de estos servicios y trámites sea integral, ¿no? Y ya sea una institución, que alguna institución jurídica, alguna institución relacionada con temas de salud, con servicios de salud o la que sea, pues tendríamos que ir como caminando para ello, ¿no? Y sí es importante que lo conozcamos, aunque también es importante no perder de vista que toda esta transformación digital va a tener como base los principios archivísticos. Va a ser importantísimo que tampoco nos perdamos de vista que la labor que los archivistas y la formación, sobre todo de los archivistas, va a ser, va a ser relevante en este proceso de transformación. Hay como 4 preguntas más, Claudia, y una más de Facebook. Tú me dices si las respondemos ahorita, no sé cómo ande. Pues sugeriría que si Ok. damos como unos 5 minutos de receso, si me las hacen llegar, a lo mejor a través del chat yo las reviso, o a lo mejor por otro mecanismo, las voy respondiendo conforme vamos avanzando en la exposición para que no nos retrasemos tanto. Me parece muy bien. Están en el chat. Ah, ok. Las últimas 4, y ahorita yo te coloco en el chat del Zoom la pregunta que se hizo por Facebook. ¿Te parece? Perfecto. Sí. Muchas Y ahora gracias. las voy atendiendo. Y damos 5 minutos de receso antes de que empiece la maestra Miriam con su Ok. presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, ya pasaron los minutitos de descanso, entonces podemos continuar. Ya la maestra Claudia ha estado contestando algunas de las preguntas en el chat. Y bueno, cederé el uso de la voz nuevamente a la maestra Claudia para que continúe con el tema de conservación, ¿no? Que sería el último tema del día de hoy. Y mañana a las 10 en punto continuaríamos con la maestra Miriam, iniciando con el tema de producción. Entonces, Claudia, si gustas, pues te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con este segundo tema de conservación. Voy a compartir la pantalla y voy a procurar irme rapidito para que podamos también concluir pronto, porque en la primera parte me extendí un poco. No sé si ya, ya la visualizan ahora. Todavía no la vemos. Voy a cerrar mi cámara porque a veces me complica un poco por el otro. Listo, ¿ya la ven ahora? ¿O siguen sin? No, no se ve. Okay. Todavía no la vemos. Creo que ya se ve Clau. Ok. Ahora sí ya está. Pues vamos a iniciar con esta parte, este segundo tema, que está relacionado con la conservación. Y para ello, pues inicialmente, como es necesario, pues en principio tendríamos que revisar cuál es la obligación normativa para que podamos llevar a cabo esta actividad, ¿no? Y para ello, pues la Ley General de Archivos ya señala que los sujetos obligados deberán regirse por el principio de conservación, para lo cual deberán adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los documentos de archivo. También señala que hay que destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos, así como promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y administración de los mismos. Ahí también señala que hay que aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento, así como que la responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como la organización, conservación y el buen funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado, y que el área coordinadora de archivos tiene entre sus funciones la de coordinar con las áreas o unidades administrativas la conservación de los archivos. Pero bueno, aquí en principio pues tendríamos que revisar que el inmueble que resguarde los documentos puede ser un edificio nuevo o uno adaptado, pero es importante considerar que en cualquiera de los dos casos las características propias del edificio va a incidir en la conservación de los documentos. Y aquí es importante resaltar la definición que ya hace la Ley General de Archivos de lo que es la conservación de los archivos, y en la que señala que es un conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo plazo. Por otra parte, también que la norma NMX R100 SCFI 2018, que también les voy a compartir por el chat, define a la conservación como acciones directas e indirectas que tienen por objeto garantizar la transmisión del documento en el mismo aspecto, forma, contenido en el que éste ha llegado a nosotros, evitando la alteración de sus materiales y su función. Y se trata de medidas para disminuir y retardar el deterioro de los acervos documentales. Por lo que hace a la preservación, esta norma la define como las acciones y consideraciones administrativas,
financieras y de conservación, incluyendo estipulaciones sobre políticas, recursos humanos, instalaciones, almacenamiento, técnicas y métodos tendientes a garantizar la permanencia física de los acervos documentales y la información contenidos en ellos. La preservación, entendida de esta manera, constituye la gestión de la conservación de dichos acervos. Y aquí, para ello, pues bueno, es importante tomar en cuenta que cuando se trata de edificios que van a ser construidos ex profeso, se sugiere la participación de un equipo multidisciplinario y con experiencia en la construcción de este tipo de recintos y en la conservación de acervos documentales. Por otra parte, también es importante que se tome en cuenta que en caso de ser un inmueble adaptado, considerado como un monumento histórico o artístico, cualquier modificación deberá sujetarse a la legislación y normativa vigente en materia de protección del patrimonio cultural del inmueble. Y en ambos casos, el inmueble, sus instalaciones y el mobiliario deben recibir el adecuado, deben recibir el mantenimiento periódico que permita, denme un segundito, se me está trabando aquí un poco, que permita el adecuado mantenimiento periódico para su correcto funcionamiento. Un ejemplo de un edificio adaptado es el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Es un archivo que en el año de 1972 el gobierno del entonces Distrito Federal compró y restauró para la construcción que desde 1981 se convirtió en la sede que resguardaría a 6 repositorios de documentación que abarca aproximadamente 4 kilómetros lineales. Estos fondos se dividen en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, las municipalidades, el gobierno del Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal, las cárceles, un fondo también del acervo de Esperanza Iris y una planoteca. Un ejemplo de un edificio nuevo o construido ex profeso es el que pues ustedes tienen ahí en el estado de Oaxaca, el Archivo General del Estado de Oaxaca, que es un inmueble que ha sido dedicado ex profeso para que se pueda brindar, se puedan conservar, se puedan custodiar y se puedan salvaguardar los expedientes que forman parte del Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, pero también para que se puedan brindar servicios. Este archivo general se construyó en se le destinó un área de 13.5 hectáreas. Es un proyecto en el que fue desarrollado por el arquitecto Ignacio Mendaro Corsini, que inició en el año de 2016, pero que también fue un proyecto que inicialmente estuvo impulsado por la asociación ADAVI a través del tratamiento. Se empezó a dar un tratamiento para aquellos expedientes o aquella documentación que ya estaba en estado de riesgo y que se le empezó a dar el tratamiento archivístico a efecto de que se pudiera recuperar información, toda vez que la información que forma parte del estado de Oaxaca es de gran relevancia histórica para el país, porque existe información relacionada. Hay 3 personajes que son del estado de Oaxaca que son relevantes y que han formado parte de la transformación del país para el estado moderno mexicano y que forman parte de este archivo. Entre ellos, bueno, está José Vasconcelos, que pues ya sabemos que es quien, que fue un precursor también en temas de la educación y que incluso, pues fue quien también estableció y llevó a cabo acciones directas para la Secretaría de Educación en México. Por otra parte está pues Benito Juárez, que en su momento fue gobernador del estado de Oaxaca y posteriormente fue presidente de la República. Y ahí se me está pasando uno, porque tienen 3 personajes que son de gran relevancia en el país. Y para ello, bueno, pues aquí también es importante considerar, bueno, ya tenemos 2 ejemplos de un edificio nuevo o un edificio adaptado. Y otro punto que les quería comentar también de este edificio que tienen ustedes en Oaxaca es que pues es un edificio que cuenta con con alta tecnología para que pueda llevarse a cabo una adecuada preservación de
documentos que forman parte de este archivo, pero también para que se lleve a cabo los servicios que se prestan tanto a la ciudadanía como a las personas, porque es un archivo que además cuenta con una ludoteca y cuenta con bibliotecas diferenciadas por tipos de lectura, y que así es un ejemplo de cómo los archivos se pueden acercar a las personas, cómo se pueden abrir a las personas y cómo pueden formar parte del día a día de las personas. También tienen un área verde, un área de juegos y de aparatos para hacer ejercicio. Y es un ejemplo para todos los archivistas del país, que nos hace sentir bastante orgullosos, porque al final también es una manera de dignificar la labor que hace el archivista dentro de los archivos, pero también de tener esa conciencia del acercamiento que hay hacia las personas y de la labor social que se está haciendo para ello, porque también este inmueble pues ha permitido también que haya una reinserción o que se promueva un espacio público para que las familias puedan acudir de manera conjunta y se pueda llevar a cabo también este mecanismo de reinserción de la sociedad a actividades que puedan ser para su beneficio, ¿no? Y bueno, pues aquí es importante, en principio, tomar en cuenta que el inmueble que resguarde los documentos, ya sea que se construya ex profeso para este fin o que sea un inmueble adaptado, es importante que este inmueble resguarde, se encuentre lejos de zonas susceptibles a hundimientos, terremotos, deslaves o inundaciones, sitios cercanos al mar, que no esté cerca de zonas pantanosas, ríos o cualquier área que signifique proximidad a grandes volúmenes de agua superficial o subterránea, que tampoco esté cerca de zonas de riesgo de incendio, explosiones, exposición a productos químicos o en sitios adyacentes, que tampoco esté cerca de regiones de vientos salinos o con residuos arenosos, que tampoco esté cerca de zonas con instalaciones estratégicas que pudieran ser un objetivo en conflictos armados, que tampoco esté cerca de zonas donde el aire esté especialmente contaminado, cerca de vertederos de basura y de instalaciones que emitan gases, humo, polvo o sustancias nocivas, que tampoco esté cerca de zonas con actividades que atraigan fauna nociva, ni tampoco cerca de zonas con ruido excesivo o vibraciones nocivas y terminales de tráfico aéreo o terrestre. Y bueno, aquí en esta lámina les muestro una imagen de un suceso desafortunado que hubo en el país cuando se incendió la guardería ABC, y que de acuerdo a algunas investigaciones que se llevaron a cabo, esta guardería se encontraba muy cerca de una gasolinera, de una llantera, un depósito de llantas, y además de un archivo público, una bodega que contenía documentos públicos del Estado. Entonces, aquí esta es un ejemplo de los riesgos tan grandes que pueden haber si no se toman en cuenta cuáles van a ser las zonas en las que se van a construir o a destinar para los acervos documentales, y que no solo pongan en riesgo a los propios documentos, sino también a las personas. Es importante también que tengamos en cuenta esa parte. Otra otro de los puntos que es necesario tomar en cuenta es que por ejemplo, es necesario que en el caso en el que se decida construir un edificio ex profeso para un archivo, también se tome en cuenta que se debe realizar una evaluación de los riesgos de la zona y tomar las medidas necesarias al momento de la construcción del edificio para protegerlo de los peligros detectados. Se recomienda ubicarlo cerca de los principales servicios de emergencia, como la policía, los bomberos, etc. Aquí hay un error, dice política, pero es la policía. El edificio debe estar también orientado de tal manera que las áreas de depósito de los documentos reciban la menor insolación posible, y si el recinto se localizara en una zona costera, debe situarse tan lejos del litoral como sea posible. También el edificio, si se encuentra en una zona que puedan ser afectadas por ciclones, pues la construcción debiera soportar vientos potenciales de hasta 300 kilómetros por hora. Otro de
Adicionalmente, cuando se realice la proyección de un inmueble, se debe considerar que el edificio cubra las necesidades de almacenamiento actuales, pero también el crecimiento del acervo proyectado a un mínimo de 15 años o a 20 años a partir de la fecha de ocupación. Se recomienda también ubicar los depósitos de la planta baja, en los depósitos en la planta baja, y en caso de que se ubiquen en plantas intermedias, sería indispensable considerar la capacidad de la carga. Se debe evitar almacenar documentos en sótanos para protegerlos de inundaciones y también en las plantas altas para evitar filtraciones por humedades no cubiertas. También otra de las recomendaciones que se hace es que no se siembren árboles a menos de 5 metros del edificio, las plantas y pastos estén a menos de 45 centímetros del inmueble y que se reciba un mantenimiento constante para estas áreas verdes. Y también que el área de estacionamiento se ubique lo más alejada posible de los depósitos y se recomienda evitar que los estacionamientos subterráneos queden por debajo de las áreas de resguardo. Para ya una vez que les comenté ya todos los requerimientos que se deberán o las consideraciones que se deberán atender, ya sea para un inmueble adaptado o creado, es importante también considerar cuáles van a ser las áreas propiamente de este inmueble. Las áreas del inmueble deben de estar definidas y debidamente señalizadas de acuerdo a sus restricciones. Y se recomienda considerar las siguientes, las que están aquí referidas, que son las áreas reservadas. Estas áreas reservadas serán aquellas cuyo acceso está limitado únicamente a las personas que están relacionadas con los procesos técnicos de las colecciones, tales como, y que se lleven a cabo, por ejemplo, los depósitos documentales, o que también se consideren las zonas de trabajo, las cuales serán, por ejemplo, el área de recepción de fondos documentales, las áreas de limpieza, las áreas de cuarentena y fumigación, que en este momento, pues, ahí existe un poco de versiones encontradas porque al inicio de la pandemia, pues se emitieron algunas recomendaciones, sobre todo para esta cuarentena de los documentos, que era importante por el tema del COVID. Y ya algunos estudios más avanzados pues han señalado que no se transmite a través del papel, sino que solo a través de las gotículas, pero de cualquier manera creo que nuestra labor del día a día archivística pues es importante seguir considerando estas áreas de cuarentena, porque al final existen mucho más antígenos que podrían estar en los documentos, no solo el COVID, ¿no? El virus del COVID. También es importante considerar las áreas de descripción de inventario y catalogación, las de restauración, de conservación, montaje y embalaje, el área de reprografía, entre otras. Y también es importante considerar los almacenes de los materiales de los que tendremos que echar mano para las actividades que se lleven a cabo en el día a día. Otro aspecto, por ejemplo, en el caso de las áreas restringidas, ahí es importante resaltar que el acceso será limitado a las personas que trabajan dentro de la institución o aquel personal externo que esté previamente identificado y autorizado, como pueden ser, por ejemplo, áreas para la administración, la dirección, subdirecciones, oficinas, salas de juntas, los almacenes de material de oficina, no propiamente los materiales que sean para trabajos más especializados que se lleven a cabo en el archivo. También en estas áreas restringidas estarían consideradas los cuartos de instalaciones, como el sistema de aire acondicionado, la calefacción, la filtración de aire, etcétera, el control de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, el control del sistema de seguridad, alarmas y supresión de incendios. Y también, como las áreas del inmueble, se deben de considerar las áreas públicas. Cabe resaltar aquí que tanto las áreas reservadas como las restringidas deben de tener, o se sugiere que tengan accesos independientes y estar lo más aisladas posibles de las áreas públicas, mientras que las áreas de depósito deben de estar alejadas de cafeterías, comedores, sanitarios, plantas eléctricas, tuberías expuestas, etcétera, pero se recomienda disponer también de un área con suficiente capacidad para trasladar y resguardar documentos en caso de emergencia. En cuanto a las áreas públicas, pues podremos considerar el estacionamiento, las áreas de recepción de información, en los guardarropas, áreas de referencia, lectura y consulta, que de acuerdo a la política institucional se puedan establecer,
Se sugiere también contar con algunas salas de exposición, que este es otro de los plus que tiene el archivo de Oaxaca, que tienen un área para las exposiciones que también acercan mucho o sacan los archivos a las personas. También se sugiere que se consideren áreas de descanso, auditorios, cafeterías, tiendas, servicios sanitarios, etc. Segundo, porque aquí está. Otros aspectos a tomar en cuenta son, por ejemplo, en el caso de la compartimentación, se sugiere que por razones de seguridad y de control ambiental, los depósitos estén divididos en compartimentos, con un área recomendada entre 120 metros cuadrados y 200 metros cuadrados para cada uno de ellos, y la compartimentación de áreas grandes puede hacerse mediante muros perimetrales de materiales no combustibles y puertas cortafuego con una resistencia de por lo menos 2 horas. Las paredes, pisos, techos y puertas entre áreas deben construirse de tal manera que prevengan la propagación del fuego, el agua y humo entre las áreas vecinas. En cuanto a los materiales de construcción, debe de utilizarse materiales de bajo impacto ambiental que, en conjunto con los procesos de construcción, garanticen la durabilidad y el fácil mantenimiento del edificio, sus instalaciones y sus espacios. También deben de evitarse extensas superficies de vidrio en las fachadas, ya que estas permiten las variaciones climáticas, que además de propiciar la generación de microclimas, pues también pueden ser un riesgo para la documentación por los rayos ultravioleta. En cuanto a los cimientos y estructuras, el sistema de cimentación debe responder a las condiciones del terreno y de la carga del edificio y cumplir con la normatividad vigente de construcción. Los cimientos también deben de ser proyectados para evitar la absorción de humedad por capilaridad, y se recomienda que no se utilicen elementos estructurales de madera. Esto por el riesgo de que puedan ser atacados por plagas y porque también pues requieren un constante mantenimiento y son altamente inflamables. En aquellos edificios que deban ser adaptados, pues se sugiere que cuenten con elementos constructivos de madera, se sugiere que sean tratados previamente con productos ignífugos e insecticidas, pues para evitar que, lo que ya les comenté, que puedan propagar de manera más fácil el fuego y que puedan también ser generadores de plagas. Los elementos que se adicionen deberán prever que haya, o que por lo menos se cuente con, o garanticen por lo menos 4 horas de resistencia al fuego, ya sea que se dé al interior del propio archivo o que se dé en algún área adyacente. En cuanto a las ventanas, pues ya comentábamos que de manera preferente los depósitos no deben de tener ventanas, domos o alguna otra fuente de luz natural. No así las áreas de consulta, ya mencionábamos anteriormente las áreas de consulta, pero ya propiamente un depósito se sugiere que no tenga ventanas, ni domos, ni ninguna fuente de luz natural, para evitar la entrada de calor, de polvo y de plagas. En caso de que se pretenda colocar alguna ventana en áreas distintas a los depósitos, se sugiere que se ubiquen en las fachadas que sean de menor insolación e incidencia con vientos, y esto, para ello, pues se sugiere que sean orientados de manera que no les dé el sol directamente. En cuanto a los accesos, pues se sugiere que todas las puertas cierren por completo, que no existan espacios libres entre estas y el marco o el piso, o sea, que no queden ranuras, y que las puertas en los depósitos y áreas de trabajo sean metálicas, cortafuegos y con cerraduras antipánico. Ninguna puerta debería tener rejillas o entradas de aire que permita que se pueda entrar polvo, puedan entrar alguna plaga hacia el acervo, y tampoco ninguna puerta en los depósitos debe de dar directamente al exterior del inmueble. Los depósitos tendrían que estar ubicados de manera que ninguna de sus puertas den hacia el exterior del inmueble, para evitar que pueda haber algún posible robo o extracción de documentos. Por lo que hace a los pisos, pues se sugiere que
estos y sus recubrimientos también sean resistentes tanto a la abrasión, pero que tampoco sean inflamables y tampoco sean porosos. Esto pues va fácil con la idea de que también facilite la limpieza, que sean antiderrapantes para evitar también riesgos de accidentes, y de colores lisos y claros para que también se pueda identificar si estuviera alguna plaga en el acervo. También deben evitarse desniveles y cuando no sea posible, pues en lugar de que se coloquen escalones, se sugiere colocar pendientes máximas de 10 grados para que pueda haber una mayor movilidad. En cuanto a los techos y cubiertas, se sugiere evitar la colocación de plafones en los depósitos porque acumulan polvo e impiden detectar fácilmente factores de riesgo para el acervo, como es el caso en caso de que hubiera a lo mejor humedad o que también se estuviera filtrando alguna plaga, pues esto no va a permitir que, si están los plafones, no va a permitir que pueda visualizarse de manera pronta para que se tome una decisión al respecto. En cuanto a los acabados, pues al interior del inmueble se sugiere que se elijan materiales, pinturas y recubrimientos que en caso de incendio minimicen la emisión de sustancias dañinas para los documentos como humo y hollín y que al degradarse no emitan gases ácidos ni compuestos volátiles orgánicos. Por otra parte, también se sugiere que las paredes sean lisas para facilitar su limpieza y evitar la acumulación del polvo, y que en el caso de los exteriores se empleen materiales de fácil conservación y alta resistencia. En cuanto a la distribución de la carga, se sugiere que el diseño del espacio destinado al depósito considere la distribución de la masa y de la carga potencial de los documentos, la estantería, pero también pues que esta proyección se haga con los documentos que se tienen en este momento y también con la que se proyecte a largo plazo. En el caso de los entrepisos de los depósitos, también se sugiere que tengan una resistencia para soportar una carga de 1.500 kilogramos por metro cuadrado. Esto porque la estantería móvil normalmente requiere de pisos con mayor capacidad de carga, por lo que en caso de que se vaya a instalar una estantería móvil en un entrepiso, también se debe evaluar y planear su instalación con el proveedor y con un especialista en el tema, porque se tendrían que considerar adicionalmente que pudiera haber alguna inundación o en caso de una extinción de fuego, pues también la carga, la liberación de lo que se deba hacer también podría generar que hubiera una carga adicional a la que ya se tiene considerada inicialmente. Por otra parte, en cuanto a la estabilidad ambiental, es importante resaltar que los inmuebles deben ser diseñados para proveer condiciones ambientales estables al interior, con la mínima dependencia de sistemas mecánicos. Esto mediante el uso de materiales de barrera con alta capacidad térmica en paredes externas, pisos y techos que aíslen las áreas interiores de los cambios ambientales. En el caso de los edificios adaptados, como el ejemplo que les ponía inicialmente, se debe conocer la inercia térmica de los materiales de construcción para disminuir la necesidad de climatizaciones auxiliares. Y por ejemplo, para la parte de la alta inercia térmica, es importante garantizar que la construcción esté aislada térmicamente y que sea hidrófuga, es decir, que evite la humedad o las filtraciones de agua, e ignífuga, que rechace la combustión y se proteja contra el fuego, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. Por otra parte, también deben evitarse los puentes térmicos, es decir, zonas donde se transmite el calor más fácilmente que en las áreas aledañas, porque esto podría provocar que al haber una mayor conductividad entre materiales, pudiera generar ya sea tanto mayor humedad o mayor propagación del fuego. Por otra parte, también otro aspecto a considerar es la envolvente térmica, el cual corresponde a que los cerramientos, que son las superficies envolventes que delimitan y acondicionan los espacios, tapando o cerrando una abertura para impedir el paso del aire o la luz, deben de consistir en varias capas de materiales que constituyan a la envolvente térmica del inmueble y controlen la incidencia de radiación solar, la infiltración de aire contaminante, ruidos, y también que la incorporación de capas de aislamiento en los cerramientos del inmueble es
una necesidad, porque esto nos va a ayudar a reducir importantes riesgos que puede haber sobre las demandas, o sea, nos va a permitir también que se puedan contener alguna, o se puedan minimizar aquellas necesidades de refrigeración también dentro del propio inmueble. En cuanto a la reducción de infiltración del aire, es importante considerar que la tasa de infiltración de aire en un edificio nuevo no debe de ser mayor a 1 o 2 cambios de aire por día. Es por ello que en los inmuebles adaptados se recomienda que cumplan con las mismas características o que no se exceda los 3 o 4 cambios de aire al día. En cuanto a las instalaciones eléctricas, es importante considerar que éstas deben situarse y controlarse fuera de los depósitos donde se almacenan los documentos. El inmueble debe contar con la potencia eléctrica y las instalaciones necesarias que permitan soportar todo el equipo especializado que sea requerido para el archivo, tales como por ejemplo, los sistemas de filtración de aire, los deshumidificadores, los sistemas de control de incendios, los sistemas de seguridad, por mencionar algunos, y todas las instalaciones para el control de humedad y temperatura, para la filtración de aire y sistemas de ventilación, deben de estar conectadas a una planta central. Esta planta central se sugiere que esté aislada de las áreas de resguardo, y todas las instalaciones eléctricas del inmueble deben de cumplir con la normatividad vigente al respecto y estar protegidas con tubos de seguridad. La instalación eléctrica en los depósitos debe de ser visible para detectar a tiempo cualquier falla, y las unidades de lámpara fluorescentes con balastro deben de tener fusibles independientes. Aquí ya vienen explicados de manera general algunos otros requisitos. Por ejemplo, que los interruptores generales deben de estar fuera de estas áreas de depósito, que el material aislante de los cables y los puntos de entrada y salida de los depósitos deben de ser ignífugos también, y también de tipo LSF, que este corresponde a un aislamiento externo con material de baja emisión de humos para que pueda mantener la resistencia al fuego en las paredes. Me voy a ir más rapidito por el tiempo que ya tenemos. En cuanto a la instalación hidráulica, pues se sugiere que no debe haber drenaje innecesario, abierto o sin sellar, pero sí debe considerarse una salida rápida y controlada para el agua en caso de que la activación de los rociadores automáticos o que se dé alguna inundación de manera accidental se pueda llevar llevar a cabo un drenaje, y que el mecanismo de drenaje cuente con válvulas que eviten que el agua regrese. O sea, se pueda contar con este mecanismo para el desagüe pronto del agua que se haya infiltrado o que se haya propagado en el depósito, pero que facilite que no se dañen de manera pues más fuerte los documentos, que no haya un daño mayor. Por otra parte, también en cuanto a la iluminación, es importante considerar que el daño ocasionado por la luz en los documentos es acumulativo y puede dañar seriamente los documentos, por lo cual se considera uno de los factores más importantes de los documentos. Y ahí es importante considerar la duración, la intensidad y la distribución espectral de cualquier fuente de iluminación debe ser controlada para minimizar los posibles daños que se puedan llevar a cabo en los documentos, para lo cual el inmueble debe contar con un sistema de iluminación sectorizada y controlada que apague la fuente de luz después de un periodo determinado para reducir el tiempo de exposición a la radiación de los materiales. También se debe de dar prioridad al uso de iluminación de bajo consumo energético, y en aquellos inmuebles que sean adaptados, también es importante que se puedan, o en los adaptados o en los que sean de nueva creación, también es importante que se puedan instalar diversos tipos de iluminación. Y hay algunas recomendaciones en cuanto a los tipos de iluminación que se pueden instalar. El primero de ellos es la luz fluorescente, que esta se recomienda para las áreas de depósito y consulta. La luz incandescente, que se sugiere que no esté a una distancia menor de 50 centímetros del objeto, es decir, de los documentos. También que se puedan instalar diodos emisores de luz LED.
y que también se pueda instalar luz de fibra óptica. Esta luz de fibra óptica es una de las recomendaciones que hace la norma ISO 11799 de 2015, que está relacionada con información y documentación, requisitos de almacenamientos de documentos para materiales de archivo y biblioteca, y señala que siempre que la unidad generadora de luz coloquen que es una sugerencia que se pueda implementar este tipo de luz de fibra óptica, pero se tiene que atender que el objeto a ser iluminado también no debe de estar tan cercana a la luz de fibra óptica. Si bien es cierto, este tipo de luz no emite radiación UV y ofrece un considerable ahorro energético y también tiene una alta vida útil, pues también lo es que no se sugiere tampoco que esté tan cerca de los documentos. Por otra parte, también se sugiere que los interruptores de luz estén separados por secciones, ya sea en tanto de las áreas de almacenamiento como en como aquellas áreas que estén fuera del recinto, y que se puedan contar con un panel central en el que se indiquen si todas las luces, los circuitos eléctricos se encuentran apagados. Esto es importante, pareciera obvio, pero sí hay instalaciones o edificios que inclusive tienen toda la parte de los interruptores de luz, lo tienen dentro de secciones donde pueden tener acceso el público en general. Y esto sí puede ser un problema tanto para el funcionamiento como para cuestiones de emergencia. Ahí les platico que en algún momento yo conocí de un edificio público que los interruptores de luz de todo el edificio estaban en el baño, en una de los baños, que además estaban al servicio público, o sea, abiertos al público, y que regularmente pues sufrían apagones en el edificio y que se debían a que pues las personas que accedían al servicio del baño pues de repente jugaban con los interruptores. Otra de las sugerencias, ahí regresándome un poquito, es que las luminarias o las fuentes de iluminación se puedan colocar en las áreas de depósito, pero también en los pasillos, bueno, que no se coloquen en las áreas de depósito directamente y preferentemente se coloquen en los pasillos y no sobre los estantes. La distancia recomendada también es de 50 centímetros entre la lámpara y los documentos. Y si se tienen estanterías móviles, se coloquen en forma perpendicular a efecto de que pueda haber una mayor visibilidad entre cada uno de las baterías que se abran en estas estanterías. También es importante que se cuente con iluminación de emergencia, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que permanentemente tenemos sismos y que los sismos a veces se interrumpen de energía eléctrica, pues también es importante que se cuente con esta iluminación de emergencia que permita llevar a cabo actuaciones en una situación de ese tipo. Por lo que hace a la ventilación y la calidad del aire, se sugiere que el inmueble cuente con un sistema de ventilación de manera permanente. Preferiblemente que este sistema sea natural mediante ductos en los que se filtre el aire, pero si la ventilación natural no se puede lograr, también es importante considerar que el sistema automático que se implemente para este fin, o sea, por ejemplo, los aires acondicionados, la climatización, el filtrado, estos tienen que estar sellados herméticamente y las entradas y ductos de salida de los sistemas de aire acondicionado, así como de cualquier otra ventana que también pudiera tenerse en el inmueble, cuenten con filtros y con mallas que eviten la entrada de partículas y plagas al inmueble, ya que el aire en los depósitos debe mantenerse libre de contaminantes, de ácidos, de polvos y de gases oxidantes. En este sentido, pues también es importante que de manera permanente se esté llevando a cabo no solo este filtrado de aire, sino también el monitoreo de las partículas que hay en el ambiente y que se cuenten con extractores de aire que permita también la renovación de este aire. En cuanto a los sistemas de seguridad físicos, pues también se sugiere que se pueda contar con un guardia de seguridad 24/7, es decir, que todo el tiempo el inmueble cuente con este sistema de seguridad,
que se cuente con un sistema de monitoreo y vigilancia de circuito cerrado de televisión en todas las áreas, así como una alarma de intrusión perimetral que estén conectados directamente a una central policial o una agencia de seguridad activada, también 24/7, es decir, que esté activado las 24 horas, los 7 días de la semana. En cuanto a los sistemas de detección y extinción de incendios, se sugiere pues que todos los inmuebles que vayan a alojar acervos cuenten con un sistema de detección de incendios con alta sensibilidad, como los que son de humo o de calor, y que además cubran la totalidad del edificio. Para la elección de qué sistema se debe implementar, se recomienda que se realice un estudio técnico que considere todas las variables. También se debe contar con alarmas de incendio manuales que el personal pueda activar en distintos lugares del recinto. Y se recomienda también que se puedan instalar detectores de humo por cada 80 metros cuadrados en el techo, que estos detectores de humo no tengan ninguna obstrucción entre los documentos almacenados y el detector, y que exista una separación máxima de 9 metros entre los centros de detectores. El sistema que suministra energía a los detectores debe de ser independiente al sistema que suministra a toda la iluminación del edificio o al aire acondicionado. Y además se debe de tener en cuenta para cuando se hacen este tipo de instalaciones la asesoría de bomberos, ingenieros y compañías aseguradoras para la definición de las medidas y equipos que se van a implementar en el inmueble. Para la distribución de estos sistemas de detección de incendios y la selección de extintores con base en la clasificación de fuegos, también se deben, así como también para que se puedan implementar planes de emergencia y capacitación al personal involucrado, es importante también que se tome en cuenta la NOM 002 STPS-2010, que está relacionada con las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. En cuanto a los sistemas de detección de incendio, pues ya les comentaba que este sistema es importante que esté activado permanentemente, que cuenten con un sistema de alarma sonora y visual, porque pues podríamos tener algún personal que no tenga capacidad sonora y que a través de la alarma visual pueda identificar que hay un incendio y pueda tomar las medidas necesarias. Y también es importante que si es el sistema de alarma sonora pueda estar diferenciado del sonido de otras alarmas, por ejemplo, el de sismo, ¿no? Y también que pueda, lo deseable es que pueda indicar la ubicación del fuego, o sea, para que el personal que está dentro del inmueble pueda identificar de manera pronta dónde se está llevando a cabo el incendio, y tampoco es que aunque haya una ruta de evacuación, podría ser que la ruta de evacuación es donde se esté llevando a cabo el incendio, entonces se tendrían que estar ahí tomando medidas alternativas. Entonces, lo que se sugiere es en principio que se conozcan las rutas de evacuación, pero también que se pudiera tener conocimiento de dónde se está llevando a cabo este incendio. En cuanto a los extintores portátiles, también se debe de considerar la instalación y uso adecuado de extintores como parte del plan de protección civil de cada uno de los archivos o de los sujetos obligados que tienen estos archivos. Y el tipo de extintor debe de ser el que esté indicado para los materiales combustibles, y dependiendo del material que forme parte de cada una de las áreas, pero también tiene que atender a lo que establece esta norma que ya les mencionaba, que la NOM 002 STPS-2020, y también para el caso de las mangueras y los hidratantes. Estos es importante señalar que son indispensables para aquellos inmuebles que cuentan con una altura mayor de 30 metros, y por toda vez que es importante que se tenga, con independencia de que se tenga un sistema de detección contra incendios interno, es importante que se cuenten con mangueras hidratantes cuando son edificios muy altos, y que estos puedan activarse, puedan estar localizados al exterior del edificio, y que puedan estar bajo la asesoría de los bomberos para que puedan ubicarlos y activarlos en caso de ser necesarios. Estas mangueras hidratantes también tienen que cumplir con la norma que ya les mencioné.
Para el caso del almacenamiento, es importante resaltar que con el objetivo de facilitar la organización del acervo, su conservación y el acceso a los documentos, también es necesario planificar la colocación de los documentos dentro de los depósitos. Esto con la finalidad de que se pueda contar con un espacio bien organizado que garantice la conservación y prolongue la vida útil de los documentos. Y para ello es importante considerar, por ejemplo, cuáles son las características físico-químicas de los documentos y las necesidades particulares de conservación, cuál es el crecimiento del acervo en cantidad y volumen, cuáles son las posibilidades presupuestarias de la institución para que se puedan llevar a cabo estas medidas también preventivas, y a veces también vale la pena que se puedan echar números en cuanto al costo de la reparación de los daños, o sea, cuánto cuesta una restauración de un documento, porque eso también nos facilita que cuando se tiene que solicitar presupuesto, pues se advierta que las medidas preventivas pues siempre van a ser mucho más baratas que aquellas medidas de restauración. Adicionalmente, pues se tiene que también tomar en cuenta la optimización del espacio disponible para el almacenamiento, el uso y manejo de los documentos por parte del personal dentro de los depósitos, pero también considerar el de los usuarios cuando se cuenta con estantería abierta o se tiene la obligación de brindar un espacio, un servicio al público en general. También se tiene que considerar el equipamiento auxiliar para acceder a los documentos, como escaleras, bancos, carros, etcétera. Todo esto que pueda ser de utilidad para el personal que está laborando dentro de los acervos. Y también, como parte de las medidas de seguridad, pues en principio se sugiere no almacenar ningún tipo de documento directamente sobre el piso, que la estantería esté fija al piso o asegurada a los muros y techos para prevenir caídas y desplazamientos durante un sismo, que en el caso de la Ciudad de México, pues esto es muy importante porque ya como saben, pues hay sismos a todo momento. También se tiene que contar con un programa de manejo integral de plagas y en caso de detectarse algún tipo de plaga que ponga en riesgo a los documentos resguardados, se debe atender de manera inmediata para evitar su propagación. Se sugiere también que se puedan proveer medidas de seguridad especiales para aquellos documentos con valor excepcional y aquellos que puedan implicar un riesgo para el resto del acervo, como es el caso de los documentos de nitratos y acetatos de celulosa, porque pues estos, como sabemos, dependiendo del microclima que se genere, pues podrían también tener una combustión en sí mismos, y eso pondría en riesgo el resto del acervo. Por otra parte, para el diseño y selección y la disposición del mobiliario, también debe de considerarse los espacios que se van a destinar para este almacenamiento, y se sugiere que los materiales con los que esté elaborado el mobiliario, en principio, pues evite el deterioro de los documentos. Pero también, pues como ya les había comentado, que sea de manera preferente ignífugo. O sea, se recomienda que este mobiliario de preferencia sea de acero laminado en frío, que esté esmaltado al horno con alta temperatura, que sea acero recubierto con pintura o que sea galvanizado, pero lo ideal es que tenga un acabado anticorrosivo, también que no sea, que sea no flamable, o sea, que no propague, no pueda llevar a cabo un proceso de combustión en sí mismo, y también lo más liso posible para que no acumulen polvo, y que facilite la limpieza también. También es importante que todos estos elementos pues van a evitar que haya abrasión también de los documentos o de los contenedores de estos documentos. Por otra parte, se recomienda que la estantería cuente con repisas que sean ajustables para que sea más eficiente el espacio de almacenamiento, o sea, se pueda mover de acuerdo a las necesidades. Se sugiere contar con un mobiliario tipo planero para que se puedan almacenar los documentos de gran formato. También se recomienda el uso, más bien no se recomienda el uso de mobiliario de madera, pero si no es posible que se pueda sustituir por cuestiones presupuestales o por cualquier otra cuestión, pues sí se sugiere lo que ya habíamos comentado para las estructuras de madera, que se pueda aplicar un tratamiento para la prevención de plagas
y un recubrimiento ignífugo y uno más que, y otro también, de ser posible, pues algún recubrimiento que pueda evitar que libere vapores dañinos para los documentos en caso de que haya alguna combustión. Por otra parte, también pues no se sugiere utilizar selladores ni pinturas a base de aceite, porque esto pues con el paso del tiempo puede traspasarse tanto a los documentos o a los expedientes como a las guardas de los mismos. En cuanto al diseño y ubicación del mobiliario, pues se sugiere que la distribución correcta de los muebles en el espacio de almacenamiento sea debidamente revisada, porque es importante que haya suficiente espacio para la circulación y manipulación de los documentos. Y es por ello que se recomienda un espacio mínimo de 80 centímetros entre cada fila de estantes para que se facilite esta circulación, no solo del personal, sino también si hubiera necesidad de mover algún equipo auxiliar para las actividades que se estén realizando. Este mobiliario se sugiere también que esté separado de los muros por lo menos 15 centímetros para que se pueda propiciar circulación de aire, y se recomienda un espacio mínimo de 50 centímetros entre la parte superior de la estantería y el techo. Esto porque, pues, considerando que van a estar los sensores de humo, que van a estar los rociadores de agua, que podría también estar la instalación eléctrica, entonces se sugiere que haya esta separación entre la estantería y el techo. Por otra parte, también se recomienda que las estanterías tengan una altura entre 220 centímetros y 240 centímetros como máximo, y que las repisas midan a lo largo de 90 centímetros. Y bueno, pues ya para el caso de las profundidades, no pues estas tendrán que atender a las características de los documentos que van a almacenarse, pero sí es importante que se señale también que debe haber un espacio entre cada uno de los documentos que esté almacenado, para que también se permita la circulación de aire y se facilite la manipulación de los documentos. En cuanto al acceso y traslado de los documentos, se sugiere contar con escaleras o bancos que sean adecuados para alcanzar las repisas superiores y que no pongan en riesgo la integridad física del personal, ni tampoco a los documentos en sí mismos. Pero pues aquí también es importante pensar que todas estas medidas, si bien es cierto, van orientadas a los documentos, pues también es que se tiene que salvaguardar en primera instancia a las personas, ¿no? Como lo mencionábamos con el caso que les puse de la guardería ABC. Por otra parte, también es importante que se pueda tener o que se pueda usar equipos adicionales, que se cuenten también con mesas de apoyo para que se puedan manipular los documentos, se puedan revisar dentro de los depósitos que se tengan destinados para ellos. En cuanto a las guardas de protección, es importante señalar que las guardas que se utilicen, de preferencia, deben ser elaboradas a partir de pulpas con alto contenido de alfa-celulosa, como es el caso del algodón, el lino, o alguna pulpa química de madera de alta calidad, pero que sean obtenidos con procesos alcalinos y que tengan un pH neutro. También se sugiere que estas guardas sean libres de lignina, de cualquier encolante. Es decir, que los encolantes son esos productos o esos químicos que les ponen al papel para que no pueda absorber, o sea, absorber los líquidos. Por ejemplo, se les pone como gelatina, cola o alguna goma, y que recientemente, por ejemplo, en los papeles modernos se usa mucho encolante, que pues esto ha sido también un tema para la conservación de los documentos. Ya la calidad del papel que se vende actualmente pues no tiene la misma que la que se tenía hace algunos años. Por otra parte, también pues es importante el gramaje del papel. Se sugiere que la cartulina o cartón se puedan elegir de acuerdo al peso del documento. Es decir, que el soporte que venga a ser la guarda de protección del documento, pues tendría que ser de un gramaje que permita, o sea, que verdaderamente cumpla esa labor de cubierta, y que no sea un gramaje muy bajo que
pues que no garantice la protección y que se esté doblando, y eso permita pues también que se estuvieran doblando los documentos que se supone que está protegiendo. Las ventajas de utilizar este tipo de materiales, en principio, es que van a proteger a los documentos de radiaciones luminosas, pero también su porosidad va a permitir el intercambio de gases y va a facilitar que en ellos se puedan realizar algunas anotaciones con lápiz, tal vez de los números de registros, de inventarios, de clasificación o cualquier otra nota que se quiera hacer sobre la misma. La desventaja es que, pues, al ser pues documentos ya, como decíamos, conformados por algodón o alguna otra pulpa, pues no permite una visualización directa de los documentos. Pero también existen las guardas de materiales sintéticos o plásticos, que estos, pues, en principio se recomienda que si se van a utilizar, sean de poliéster, polietileno o polipropileno de alta calidad, que no sean plásticos reciclados y que sean específicos para la conservación. La ventaja de que se utilicen estos materiales sintéticos o plásticos es que pues sí facilita la visualización del contenido de los materiales, por lo menos los que están en inmediato, y que brinda un mayor soporte porque al ser impermeables, pues protegen contra otros factores como el agua, por ejemplo, facilitan la limpieza y también se protegen, en algunos casos estos materiales también protegen de las radiaciones luminosas. Pero como desventaja, pues tienen que no se pueden hacer anotaciones directas, salvo que se tenga aquellos plumones especiales que permiten la escritura sobre los mismos, y que y también un factor importante es que no permiten el intercambio de gases que son necesarios para algunos documentos y que es importante para la conservación de estos. En cuanto al diseño de guardas de primer y segundo nivel, pues se sugiere que la colocación de las guardas de protección vayan de la mano con el crecimiento del acervo documental, y para lo cual se debe considerar la mejor opción de acuerdo con el espacio y el mobiliario que se tiene disponible. También se sugiere que se emplee un sistema de cierre físico, tal vez mediante dobleces, costuras, lengüetas, broches, lo que sea, pero esto para evitar la aplicación, pero para que se evite, sobre todo estos dobleces van orientados a que se evite el uso de algún adhesivo o de alguna cinta adhesiva como el masking, el Durex o cualquier otra que sea, salvo que también forme parte de algún material que esté ya debidamente comprobado que está orientado para la conservación, y también para que se eliminen los elementos metálicos que pudieran estar o que pudieran ser elementos de sujeción de los propios documentos. No obstante ello, pues también se sugiere revisar constantemente el estado físico tanto de las guardas de protección como de los documentos, a efecto de ver que están cumpliendo bien su labor y para que las guardas puedan ser sustituidas cada vez que ya estén maltratadas o que ya no estén cumpliendo con su función. La vida útil de las guardas va a estar directamente relacionada con la correcta manipulación por parte del personal y los usuarios, pero también con el tipo de material que va a ser empleado y su uso adecuado de almacenamiento. La guarda de primer nivel puede ser diseñada considerando las medidas de cada documento, o se pueden adquirir algunas medidas que ya son estándares. También se tiene que considerar las medidas del contenedor o la guarda de segundo nivel, y esto con la finalidad de de disminuir el riesgo de movimiento al interior de este mobiliario de almacenamiento. Pero también es importante que en estas guardas se puedan tener los datos de identificación y que puedan, tales como la clasificación archivística, se puedan también a lo mejor tener algunos códigos de barra para aquellos que cuentan con lectores de códigos de barra, y toda la información que pueda permitir su fácil localización. En cuanto a la colocación y disposición de los documentos en las guardas y mobiliarios, pues ya habíamos, aquí es importante, o lo que se sugiere es que cuando se vaya a hacer este almacenamiento, no sobresalgan de las repisas del mobiliario ni las cajas, ni los documentos, ni las guardas que ya contengan los documentos, tampoco los expedientes.
y que no se coloquen documentos en la parte superior del estante ni en las repisas inferiores que se encuentran a menos de 15 centímetros del piso. Esto es en la parte superior, pues porque se pueden extraviar si se quedan arriba y podrían también no tener una adecuada protección en caso de movimiento. Y en los que están a menos de 15 centímetros del piso, porque también si hubiera una inundación, pues correrían un gran riesgo. Por otra parte, también para el caso de las guardas de primer nivel para material fotográfico, se debe de atender lo que ya señala la norma ISO 18902-2013, que está relacionada con los materiales de imágenes procesados, álbumes, materiales de encuadre y almacenamiento, y la ISO 14523-1999, que está relacionada con la fotografía, materiales fotográficos procesados, prueba de actividad fotográfica para materiales de recinto. Esto es considerando que también pues el material fotográfico contiene químicos que en sí mismo, o sea, dentro del documento, pues van a estar teniendo una constante evolución o un constante proceso en sí mismos, a más allá de del proceso que va a estar teniendo a través del clima que se genere en el propio acervo o en el propio inmueble. Para aquellas instituciones que adquieren, conservan y facilitan, para que las instituciones que adquieren, conservan y facilitan el acceso a acervos documentales, también es importante que consideren las relaciones que tienen estos, tanto con el ambiente natural como en el interior de las instituciones en las que van a permanecer en resguardo. Y es importante también que se considere el ambiente que va a rodear a estos acervos documentales, por toda vez que guarda una relación directa con los materiales que van a conformar los soportes de los documentos. Y si alguno de estos factores ambientales presenta una variación, esta variación también va a impactar directamente en el equilibrio de los documentos y puede manifestarse como un deterioro. Por lo cual, pues también es importante que se considere que cada uno de estos factores ambientales pueden generar reacciones químicas, pueden generar dinámicas físicas y comportamientos biológicos específicos con los documentos, y que, como ya les comentaba, pues esto va a llevar a que haya un deterioro de los mismos. Por eso es importante que de manera permanente haya un proceso de monitoreo y control ambiental, y que lo que se sugiere en principio es que se establezcan primero cuáles van a ser esos factores ambientales que se van a estar monitoreando de manera permanente y cuál va a ser el espacio en el que se va a llevar a cabo este monitoreo. Posteriormente, que se pueda adquirir, instalar y mantener el equipo de monitoreo. Ya les voy a compartir también la norma que contiene cuáles los equipos con los que se sugiere que se puedan ir llevando a cabo estas mediciones y cuáles son los rangos en los que se tienen que mantener. Ahorita se los comento también de manera breve más adelante y les comparto la norma. El siguiente paso es que se tiene que llevar a cabo la recolección y la organización de los datos que se vayan obteniendo como parte de este monitoreo. Se analicen y se presenten los datos obtenidos, se establezcan o ajusten los parámetros óptimos de los factores ambientales, es decir, se van a ir haciendo bases de datos en los que se lleve a cabo este vaciado de la información que se va a ir recabando, pero también va a ser importante pues que se generen gráficas para que podamos determinar, o que se vaya analizando esos datos para que podamos determinar si las medidas que estamos teniendo son las óptimas o si no están funcionando, y entonces habría que reajustarlas. El siguiente paso es que se propongan e implementas medidas correctivas, posteriormente que se evalúe y se corrija, pero todo esto pues tiene que estar relacionado con este proceso de mejora continua, pero también tiene que estar debidamente documentado para que las decisiones que se tomen en torno a las medidas que se van a establecer pues tengan un sustento y pueda haber también una adecuada rendición de cuentas en este sentido, porque ya sabemos que también el hecho de que haya negligencia en el manejo de los archivos, o que no se hayan previsto algunas situaciones que eran previsibles, pues también podrían ser causales para que pueda haber alguna sanción administrativa, y en el caso de la Ley General de Archivos ya se habla hasta de otro tipo de sanciones, ¿no?
para un mal manejo de los acervos documentales. Aquí esta parte era la que les comentaba, que la norma NMX-R-C, perdón, R-100-SCFI-2018, acervos documentales, lineamientos para su preservación, ya cuenta con un apéndice que les va a explicar ya de manera detallada cuáles son las condiciones ambientales y cuáles son los valores que se tendrían, cuáles son los rangos de valores entre los que se tendría que ir monitoreando el acervo, dependiendo del tipo de material, dependiendo de cuál es el factor, como el tema de la temperatura, la humedad. Y también cuenta con una segunda tabla para el manejo de temperatura y humedad relativa para la conservación sustentable o por consideración de riesgos para la conservación de documentos. Estos documentos, pues sí, estos dos apéndices, bueno, tanto el apéndice A como el A2, les sugiero que los puedan revisar a detalle para que se tomen en cuenta todo lo que se va a ir monitoreando como parte de este plan que les comentaba de monitoreo. Otra sugerencia, la norma antes referida sugiere la elaboración de un plan de prevención, respuesta y recuperación en caso de emergencias, y para lo cual sugiere en principio tomar en cuenta las siguientes consideraciones. La primera es que se tienen que identificar todos los riesgos naturales o humanos a los que está expuesto el acervo de acuerdo a la región geográfica, a las características del entorno, del inmueble y las condiciones al interior de los depósitos. Y para lo cual también recomienda que se haga una consulta al Atlas Nacional de Riesgos, que es este que se muestra en la pantalla. Por otra parte, también se sugiere analizar la probabilidad de los riesgos detectados, así como su posible intensidad y efectos en el acervo. Esto para que se puedan establecer e implementar las medidas, acciones y equipamiento que permitan prevenirlos o responder ante ellos. Otra de las recomendaciones es que se conozca y se documente el acervo, su naturaleza y su ubicación topográfica a fin de establecer las acciones más adecuadas para la fase de respuesta. Y también que se definan los documentos del acervo que tendrán prioridad en la fase de recuperación, con base a criterios establecidos a través de cuerpos colegiados definidos por la institución. Aquí, esto es importante que se tome en cuenta para el plan de prevención, respuesta y recuperación en caso de emergencias, porque como sabemos tampoco es que los archivos tengan el presupuesto suficiente para que se puedan implementar estas medidas tanto para la prevención como para la recuperación de la documentación en caso de un siniestro. Entonces sí es importante que se tenga claridad de los riesgos, de la probabilidad de estos riesgos, pero sobre todo también de cuál es la información que tendría mayor relevancia para su salvaguarda y su recuperación dentro de la institución, y entonces se puedan orientar también los recursos suficientes para que estos se puedan conservarse. Este plan de recuperación, la norma sugiere que para este plan se pueda dividir en 3 fases, o sea, en su contenido se puede dividir en 3 fases. El primero, orientado a la prevención, y que para ello se designen los roles y funciones de los coordinadores y grupos de rescate ante una emergencia, y esto va a ir dependiendo de la magnitud de la emergencia, decidir aquellos roles que van a ser necesarios para el caso. Y, por ejemplo, sugiere que haya un líder de respuesta, un coordinador de salud y seguridad, un coordinador de insumos, un coordinador de documentación y un coordinador de grupos de rescate. Este plan pues va muy de la mano con el plan de protección civil que se supone que ya las instituciones debieran tener implementado, y que algunos de estos roles y funciones de coordinadores y grupos de rescate ya estuvieran implementados para ese plan de protección civil, y que solo pudieran también vincularse con este plan de prevención y respuesta de recuperación en casos de emergencia para los archivos. También se sugiere que como parte de este apartado de prevención se pueda contar con un directorio actualizado de los coordinadores de respuesta y grupos de rescate, las autoridades de la institución, los voluntarios e instituciones externas de apoyo, aseguradoras, proveedores de equipo y material para el
para el rescate, proveedores de traslado y almacenamiento, así como de los principales servicios de emergencia. Este directorio pues va a ir orientado a que puedan llevarse acciones inmediatas si hubiera algún siniestro o alguna situación emergente. También sugiere que se cuenten con listas de insumos necesarios para el rescate de documentos ante distintas emergencias y del equipo de protección personal básico para el rescate de los documentos. Es decir, que se tenga claridad de, dependiendo del tipo de emergencia, qué equipo necesito, qué insumos vamos a necesitar para que se pueda llevar a cabo este rescate, pero también para proteger al personal, porque no es la misma protección que requerirá si se tiene que hacer un tratamiento en documentos que se mojaron y a lo mejor tengan hongos, que el tratamiento que se tendrá que dar, tal vez si los documentos se quemaron, ¿no? O se quemaron en algunas partes y entonces tendría que hacerse una recuperación diferente de los documentos. Adicionalmente, pues contar con estas listas de los documentos con prioridad de rescate, que ya comentábamos anteriormente que es importantísimo que tengamos claridad en cuál sería nuestra documentación prioritaria. El siguiente apartado relacionado con la respuesta, ahí se sugiere que se incluyan las acciones de respuesta de los coordinadores y grupos de rescate ante las emergencias. Se recomienda, por ejemplo, incluir las acciones de respuesta y roles que ya van a estar establecidos para el líder de respuesta y que aquí señala, ¿no? Por ejemplo, el líder de respuesta que tendría que coordinar, establecer prioridades, mantener la comunicación y asignar tareas. Y así para cada uno de estos integrantes que van a formar parte de este plan de prevención y respuesta. Y en un último apartado se sugiere que está orientado a la recuperación. Se sugiere que se evalúe la afectación del acervo afectado por la emergencia, así como la necesidad de su estabilización, restauración, descarte, pero también que se tenga claridad y se puedan ir evaluando las acciones que van a ser llevadas a cabo para que pueda irse mejorando también este plan, ¿no? O sea, de manera permanente pueda irse haciendo una mejora para una mejor implementación del plan. Y bueno, pues esto sería todo para este segundo tema. Les dejamos aquí también como parte, les vamos a compartir la presentación. Vienen algunas referencias informativas para que puedan tener acceso más a detalle a esta información que de manera general y un tanto corriendo ya con el tiempo les compartimos. Muchísimas gracias, Claudia. Nuevas preguntas de esta segunda parte de tu exposición no hay, más bien quedaron pendientes las que pusieron antes del receso. No sé si gustas comentar algunas o te las hacemos llevar. Bueno, Berenice acaba de poner algo. Dice, en un desastre natural como terremoto, ¿cómo se puede realizar la reconstrucción del archivo? O en su defecto, en indicar si basta con realizar la declaración de inexistencia de la información. No, no basta con declarar la inexistencia. Ya el Archivo General de la Nación tiene un instructivo para declarar información siniestrada. Y depende del tipo de información, pues inclusive, si no mal recuerdo, el instructivo hablaba también de aquellos supuestos en los que se tiene que dar vista al Ministerio Público de la documentación que fue siniestrada. Y ya se tendría que emitir una declaratoria de la información siniestrada y esta sería la que se tendría que mostrar en caso de que haya una solicitud de acceso a la información, sería la que se tendría que entregar, porque aquí es importante nada más resaltar que como todas las medidas que se tienen que llevar a cabo para la salvaguarda de la documentación, de la información, de los datos, pues siempre es importante que haya o que se documente que hubo medidas preventivas también, porque en caso contrario, pues entonces sí podría haber alguna sanción, ¿no? Porque si es que no se previó lo previsible, ¿no? Entonces, pero también si me dan la oportunidad, les descargo el instructivo que tiene ya el Archivo General de la Nación para que se pueda llevar a cabo este reporte de documentación siniestrada.
y el dictamen, porque se emite un dictamen de documentación siniestrada. Solo déjenme ir tomando nota, porque si, lo que no nos dé tiempo hoy, pues se los podemos proporcionar para que se los hagan llegar el día de mañana. Sí, también el material que nos proporciones, generalmente lo enviamos con el envío de las constancias y se publican también en el portal en el micrositio de archivos en el portal del instituto, ¿no? Entonces, para que todas y todos estén pendientes. Están, Claudia, dejando comentarios. Estela Camargo dice, muy lindo el mundo ideal, contrastante con la realidad de archivos en almacén, en el baño o bajo las escaleras. Sí, la realidad es que sí, ahí lo importante es que conocer el deber ser nos, pues nos ayuda de alguna manera para que también podamos generar conciencia de las implicaciones que hay si no se da un adecuado cumplimiento. Porque, por ejemplo, ahí ya con lo que ya establece la Ley General de Archivos en cuanto a las sanciones, pues sí se podría generar un poco de conciencia hacia el interior de las instituciones. En principio, pues ya hay una parte en la que se refiere que la máxima autoridad es quien tiene la responsabilidad. Entonces, eso quiere decir que podemos también comentar las necesidades que hay en el tema de los archivos, pues a la máxima autoridad y también generar cierta conciencia sobre las implicaciones de que no se cumpla con esto, porque no solo son implicaciones, sanciones de incumplimiento a ciertas obligaciones o sanciones administrativas, sino también ya la Ley General de Archivos ya tiene un apartado de los delitos que se pueden, de aquellos supuestos en los que se considera que hay delitos contra los archivos y que pudiera también ya tener una responsabilidad civil o penal. Entonces, es importante que, y en este tema de medidas preventivas o que se tienen que implementar mecanismos de seguridad, pues es importante que se atiendan, porque si no, como ya se los decía, si no hay, no basta decir con que no existen las condiciones, porque ya hay sanciones en caso de incumplimiento. Y lo importante, por ejemplo, como se los decía ahorita, es importante que se documente. Si se hizo una gestión, pero esa gestión al final no tuvo un apoyo tanto presupuestal o como para que se pudiera ejecutar, pero desde nuestra labor como archivistas, sí fuimos previsores, sí revisamos el marco normativo al que tenemos obligación de atender, sí revisamos las normas que también son importantes que tomemos como referencia. Y sí avisamos a nuestros jefes o a las autoridades de las medidas que se tenían que implementar. Eso también se documenta, tampoco es que estemos obligados a lo imposible, ¿no? Pero sí es importante que se pueda rendir cuentas de los avances o de las acciones que se llevaron a cabo para impulsar este debido cumplimiento y no solo ser omisos a ellos, ¿no? Porque si no, pues ahí sí podría haber algún tipo de sanción, como lo que comentábamos. Gracias, Claudia. Félix Becerril pregunta, ¿dónde podemos ver las especificaciones técnicas de estantería y cajas para la conservación de archivos? Y Estela también pregunta qué pasa, o sea, cuando la oficina no tiene espacio físico para un archivo digno, ¿a quién se le solicita? Pues en principio les vamos a hacer llegar la presentación que ya trae las ligas en este caso de la norma en la que va a ser la mayor parte de la presentación, que es una norma de preservación de documentos de archivo, pero también que trae otros referentes bibliográficos de los que pueden echar mano para revisarlos y para tener esta información ya más a detalle. Y en cuanto a la segunda pregunta de cuando la oficina no tiene espacio para un archivo digno, ¿a quién se le solicita? Pues en principio al responsable del área coordinadora de archivos, que es quien tendría que generar esta sinergia o ser este interlocutor con la alta dirección para poder promover que se asigne un espacio físico digno.
Y también la otra, pues es que es una labor de nosotros como archivistas para hacer ver lo que les comentaba ahorita, para hacer ver cuáles son los riesgos de que no se cuente con este espacio físico digno. En principio, cuáles podrían ser los riesgos, por ejemplo, de pérdida de información, cuáles podrían ser los riesgos de que a lo mejor hubiera vulneración de información confidencial, que estuviera por ahí rondando información relacionada con datos, que tuviera datos personales sensibles, y porque todos estos riesgos pues también tienen una vinculación con otras regulaciones que también se estarían desatendiendo. Entonces, por eso es importante que como archivistas las estudiemos y podamos hacer un análisis de manera integral y se pueda hacer una propuesta o una petición en la que venga bien sustentada normativamente, venga bien sustentado en cuanto a normas técnicas, en cuanto a a todo el cumplimiento que también se tiene que hacer de todos de todas las medidas archivísticas que ya conocemos, y que sobre ello se pueda hacer una petición, pero una petición ya formal. No, si se hace una petición solo señalando que se necesita el espacio, pero sin que venga sustentado con todo esto, pues seguramente no le darán la importancia ni la relevancia que amerita, ¿no? Finalmente, bueno, del Facebook te felicitan, que todo ha estado muy claro, que muchas gracias, que muy buena la exposición. Y finalmente aquí del Zoom, Marisela Ricardes comenta que una normativa sin estrategia de implementación y presupuesto asignado difícilmente alcanza resultados. Sí, pero hay, por ejemplo, ustedes, y cuando hablo ustedes, me refiero a Oaxaca, son un ejemplo con su archivo que tienen, el archivo estatal. Ustedes, su edificio que tienen es un ejemplo de lo que es, de uno, o sea, al final, este mecanismo que generaron para poder crear su archivo del estado de Oaxaca, siendo uno de los, han podido darle relevancia a uno de los acervos más importantes que tiene el país, y que también, como ya les comentaba, pues es uno de los más ricos en historia, porque tienen información de Benito Juárez, de Porfirio Díaz, de José Vasconcelos, y que han sido 3 figuras representativas en el país. Y pero ustedes son sobre todo, este ejercicio ha sido un ejemplo de un edificio que no solo cumple con su función primordial, con instalaciones de punta para la conservación de los documentos, para que otras entidades pudiéramos reproducirlo, sino también ha sido una muestra de la suma de esfuerzos que se dio entre las instituciones públicas, entre organizaciones privadas, porque en este caso intervino también ADAVI, y también que este esfuerzo también permitió que hubiera un apoyo incluso del gobierno del estado para impulsar el proyecto, pero a lo que voy es que sí necesita haber un entusiasmo de parte de los archivistas de que podemos hacerlo y de que podemos crear estas sinergias para ir buscando los mecanismos para solicitar los recursos e ir empujando para que pueda ser viable, y que no solo tengamos pues un edificio como el que tienen ahora ahí en Oaxaca, como parte de los archivos, sino también que sea un motivo de orgullo para todos los archivistas que estamos trabajando en el país y que servimos a México desde esa trinchera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues ustedes tienen ahí ya la fórmula que está más que probada. Ese mecanismo de colaboración ha dado buenos resultados y tienen un archivo que es de orgullo para todos los mexicanos, ¿no? No sé si hay alguna otra, o ¿No? si pues de cualquier manera voy a revisar ahora las preguntas que se quedan en el chat, y para poder atender de manera puntual. Me dio tiempo de atender una, pero revisaré el resto para que pueda atenderlas. Muchísimas gracias, Claudia. Pues si no hay más preguntas, estaríamos concluyendo la sesión de hoy.
¿no? Les recordamos que mañana empezamos a las 10 en punto con los 3 últimos temas, ¿no? Empezando por producción documental. Yo les agradezco mucho. No sé, Alfonso, si quieras cerrar con un mensaje. No, yo creo que no hay necesidad. Muchas gracias, Tanibet. Estuve muy pendiente de lo comentado por Claudia. Nos extendimos un poco, pero yo creo que sí vale la pena ahí retomar varios puntos de los que hablamos, sobre todo el tema de la conservación y la preservación documental, que es un punto también muy importante dentro de todo el ciclo vital del documento. No únicamente agradecer la presencia, se mantuvo la asistencia de los cerca de los 90 usuarios, lo cual me parece muy bien, y pues nos veremos el día de mañana si no disponen alguna otra cosa. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Sí, efectivamente, aquí se mantuvo en casi 90 y en el Facebook más o menos entre 140, ¿no? La audiencia hacia el final del día. Ella nada más comenta con la esperanza de que se aplique la normatividad y tengamos archivos dignos y sí se tienen en cuenta los recursos para cargas, etc. Pues ese es el último comentario. Con esto cerramos la jornada de hoy. Les esperamos mañana a las 10 en punto. Muchas gracias y que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, igualmente.